Hola, buenas tardes a todos. Soy Tomás Pascual, oncólogo médico y director científico del Grupo Solti. Esta tarde hemos decidido hacer un taller de pacientes basándonos principalmente y comentando diferentes aspectos de la medicina de precisión y lo que llamamos la precisión en el tratamiento oncológico a día de hoy. Sin retrasarlo mucho más, me gustaría presentaros a la doctora Olga Martínez, oncóloga médica del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar de la biopsia líquida en cáncer de mama. Muchas gracias, Tomás. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Solti la oportunidad de hablar en estos talleres, que espero que sean de utilidad y que podamos resolver dudas o cuestiones que a veces quedan un poco en el aire porque son temas complejos, ¿no? En este caso hablaremos esta tarde de biopsia líquida en cáncer de mama y cómo esta herramienta es cada vez más útil y es una realidad en la consulta de nuestro día a día. Entonces, vamos a hablar de por qué es importante hacer una biopsia, ¿no? Siempre el oncólogo se empeña en biopsiar el tumor, porque esto es importante. ¿Qué es en concreto la biopsia líquida? ¿De qué hablamos cuando hablamos de biopsia líquida? ¿Qué utilidades tiene? Tanto las utilidades actuales, ¿no?, que ya se pueden utilizar en la práctica, como futuras, que van a venir muchas, y unas pequeñas conclusiones de todo esto. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante que biopsiemos el tumor? Pues fundamentalmente porque nos da el diagnóstico, nos dice qué tumor tenemos delante. Y además nos dice qué subtipo tumoral tenemos. No todos los tumores son iguales, no todos los cánceres de mama se tratan igual y dependiendo del subtipo el tratamiento va a ser muy diferente. Por otra parte, nos da un análisis molecular. Esto es, nos dice qué características moleculares, qué mutaciones tiene ese tumor específicas que lo hacen diferentes de otros y que por ello va a requerir un tratamiento específico y concreto. Y además sabemos que los tumores van cambiando en el tiempo, no son siempre iguales y conforme damos tratamientos a lo largo de la evolución, ese tumor puede cambiar y es importante saber qué tenemos enfrente para poder tratarlo de una manera dirigida. Para ello tenemos la biopsia de tejido, pero la biopsia de tejido, a pesar de que nos da el diagnóstico del tumor y la caracterización molecular, pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Sabemos que es una técnica invasiva que a veces no es fácil de llevar a cabo, ¿no? Porque o bien no sea accesible, a veces tenemos una lesión, ¿no?, que no llega a pinchar bien la aguja, o bien produce pues, riesgos o tiene, por ejemplo, un riesgo de sangrado, complicaciones como dolor, y esto, que no es muy frecuente, pues puede pasar y complica un poco la técnica. Por otra parte, no podemos estar repitiendo constantemente debido a estos inconvenientes la biopsia, además de que requiere ingreso del paciente, o sea que es una técnica bueno, que tiene sus pegas y por otra parte, algo importante es que no recoge la heterogeneidad tumoral. ¿Esto qué es? Porque no todas las lesiones metastásicas del paciente son iguales. Por ejemplo, podemos tener una lesión en el pulmón y una lesión en el hígado y estas no son iguales. Si biopsiamos solo la lesión del pulmón, vamos a tener una información solamente del pulmón. Y esto es una limitación que tiene la biopsia de tejido. Sin embargo, la biopsia líquida, que viene a ser una analítica de sangre, digamos, aunque ahora veremos que también de otros líquidos, permite hacer esta caracterización molecular, pero de una forma mucho más sencilla, que es con una extracción de sangre, ¿no? Es una forma que es más rápida y más fácil de obtener, podemos pinchar, no hacer una analítica en cualquier momento, y además la podemos ir repitiendo para monitorizar lo que estamos haciendo, ¿no? Y por otra parte, el problema de la heterogeneidad tumoral, que no recoge bien la biopsia de tejido, sí que la podríamos subsanar con la biopsia líquida porque recoge todas las alteraciones, independientemente de no tengamos la metástasis, la recoge y la analiza en la sangre, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biopsia líquida? ¿Qué exactamente es de la biopsia líquida? Pues bueno, tenemos, cuando hay un tumor, ese tumor puede producir una liberación a la sangre de las propias células tumorales que pueden morir y se liberan a la sangre, o bien de trocitos de material genético, de lo que llamamos ADN. Esto es lo que se conoce como ADN tumoral circulante, o en inglés Circulating Tumor DNA, ¿no?, que es el ctDNA que muchas veces oímos, ¿no? Pues esto es lo que nosotros analizamos en la sangre cuando hablamos de ADN tumoral. Y es lo que se encuentra en el plasma, que es una parte de la sangre y que se separa de lo que serían las células de la sangre, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y este DNA tumoral circulante se encuentra mezclado en la sangre con otras cosas, ¿no?, con las propias células o con DNA, ADN, ¿no?, cuando digo DNA digo ADN, normal de las células del resto del cuerpo, que también está presente en pacientes sanos que no tienen cáncer. Hay todo mezclado. Este ADN que se encuentra circulando en la sangre tiene una cosa que nos es muy útil, y es que tiene una vida media muy corta, es decir, que cuando se libera ese material a la sangre, enseguida se elimina por el riñón, se elimina por el hígado, de manera que dura nada más que unas 2 horas en la sangre.
Si hacemos extracciones de sangre seriadas a lo largo del tiempo, ¿no? Pues de aquí a un mes o un año, vamos teniendo diferentes fotos de la enfermedad, de manera que construimos al final una película de la evolución de la enfermedad de ese tumor. Esto es diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con los marcadores tumorales. Con los marcadores tumorales, estos reflejan lo que está pasando en la enfermedad hace como 2 meses, por ejemplo, ¿no? No es una foto tan fiel de lo que está sucediendo en el momento actual como la biopsia líquida. Y si lo comparamos con la biopsia de tejido, pues aún más, ¿no? La biopsia de tejido, si se hizo hace 1 o 2 años, pues da una foto de la enfermedad muy estática del momento antiguo en el que se hizo, ¿no? No permite hacer una secuencia tan en el momento como hacemos con la biopsia líquida. Además, como decíamos antes, no solo se puede analizar en sangre, sino que podemos analizar este material genético o estas células en el resto de líquidos del organismo. Por ejemplo, el líquido que recubre las meninges, en la saliva, en el líquido que recubre el pulmón, como es la pleura, ¿no? O incluso en la orina. Es decir, que el concepto de biopsia líquida es muy amplio y, aunque nos centremos sobre todo en la sangre, también es importante saber que se puede hacer en más líquidos. ¿Y qué es exactamente lo que miramos en la sangre o en estos líquidos? ¿Qué es lo que estamos mirando? Pues lo que estamos mirando son las diferentes mutaciones que se encuentran presentes en el propio tumor. Las mismas mutaciones que tenemos en el tumor son las que vamos a encontrar en la sangre y que no están presentes en el resto de células normales, ¿no? Solo vamos a encontrar estas alteraciones en las células tumorales y de ahí vamos a diferenciarlo del resto. Y sabemos que esto viene del tumor. Las diferentes técnicas que podemos utilizar son muy variadas, no vamos a entrar aquí porque esto es un poquito complejo, pero lo que vengo a decir es que las técnicas son muy sensibles y por muy poca cantidad que tengamos en sangre de DNA tumoral, lo podemos detectar porque son muy sensibles. Y centrándonos ya en las utilidades, ¿para qué nos sirve la biopsia líquida? No sabemos lo que es, pero ¿para qué podemos utilizarlo? Pues ha habido un desarrollo muy grande, sobre todo empezando por pulmón, por cáncer colorectal y ahora ya mucho en mama, y podemos utilizarlo para hay diferentes sitios donde podemos utilizarlo. Por un lado, podemos hacer una caracterización molecular. Esto es muy importante, lo comentábamos antes, y es que podemos ver las diferentes mutaciones o alteraciones genéticas del tumor en la sangre. De manera que si detectamos, por ejemplo, en este caso, mutación de PI3K, que es una mutación muy frecuente en cáncer de mama y que tiene un fármaco dirigido para ella, pues podemos ofrecer a esta paciente tratarse con un fármaco que ya está aprobado, que será el Pelisib, solamente con la detección de esta mutación en la sangre. Por otro lado, como decíamos, recoge muy bien la heterogeneidad del tumor. Por ejemplo, si tenemos aquí un tumor que está formado por diferentes tipos de células, por ejemplo, las azules, las amarillitas, las rosas, y pinchamos solamente las azules, tendremos una foto de esta enfermedad solamente, de estas células. Sin embargo, no tenemos información del resto de las células que también componen el tumor. Si hacemos una biopsia líquida, es decir, analizamos la sangre, recogeremos alteraciones que vienen de todas estas células, de manera que tenemos una foto más global de lo que realmente el tumor representa y de las alteraciones que tiene, de manera que no perdamos la oportunidad de tratar al paciente dirigiéndonos hacia alguna de estas alteraciones. Por otro lado, también nos es útil la biopsia líquida en el seguimiento de la enfermedad. Esto sí que quiero remarcar que todavía está en desarrollo, es decir, no es una utilidad que podamos hacer en la práctica habitual a día de hoy, sino que son futuras aplicaciones que pueden ser muy útiles y que ojalá tengamos en los próximos años. Para empezar, en el seguimiento podemos hacer el seguimiento de la enfermedad localizada. Esto es, el tumor cuando se encuentra en la mama, a veces cuando el tumor es muy pequeñito que ni siquiera se palpa, no se detecta por palpación, podríamos hipotéticamente detectar en sangre estas alteraciones en el ADN, ¿no? Detectar ADN tumoral en la sangre y adelantarnos al diagnóstico, adelantarnos a que la paciente se palpe, adelantarnos a la mamografía. Por otro lado, cuando tenemos ya un tumor que ya se ha diagnosticado y se opera, podríamos hacer un seguimiento de esta enfermedad. Imaginaos que esta es la curva azul, es la cantidad de ADN tumoral en la sangre, el paciente se opera, en este momento se saca sangre, y debería caer la cantidad de ADN tumoral porque ya no queda tumor, ¿no? Si el tumor ha desaparecido, no tenemos ADN tumoral y deberíamos pues, encontrarnos en cero. Si queda algo de ADN tumoral, podemos sospechar que aquí, cuidado, porque puede quedar algo de enfermedad residual. Por otro lado, podemos hacer el seguimiento después de que la paciente se haya operado durante los años siguientes, podemos ir sacando sangre y ver qué pasa. Si vuelve a subir la cantidad de ADN tumoral en la sangre, pues cuidado porque podemos estar ante una recaída de ese tumor, ¿no? Y detectarlo incluso antes de que vuelva a dar la cara en forma de un bulto o antes incluso que las pruebas de imagen. Hipotéticamente nos serviría para hacer un diagnóstico precoz de esta recaída. Y en enfermedad metastásica, pues también es muy útil para monitorizar la enfermedad metastásica. Hemos visto
que pacientes que tienen una cantidad grande de ADN tumoral en la sangre y empiezan un tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia, esta cantidad de DNA tumoral, si el paciente, el tumor responde y se reduce, también se reduce y se mantendría en niveles muy bajitos mientras funciona el tratamiento. Si deja de funcionar, volvería a subir esa cantidad de ADN tumoral y si damos un tratamiento nuevo que funciona, volvería a bajar. Es decir, que podemos ir monitorizando la cantidad de ADN tumoral y ver cómo va evolucionando la enfermedad en función de esto. Por otra parte, vemos que la curva verde serían los marcadores tumorales que a veces utilizamos en cáncer de mama, como el 15-3, que no son tan sensibles y que muchas veces la enfermedad empeora o mejora y el marcador se queda estable y no cambia, ¿no? Y sin embargo, el ADN tumoral sí que es una técnica que nos refleja más lo que está pasando. Aquí tenemos ejemplos de diferentes pacientes con distintas mutaciones. Si damos un tratamiento, las mutaciones, todas ellas bajan cuando el tumor responde y vuelven a elevarse cuando el tratamiento deja de funcionar. De manera que nos va dando, pues eso, un reflejo de qué está pasando en el paciente, solo con una analítica de sangre. Por otro lado, podemos estudiar también la caída precoz de este ADN tumoral en sangre. Es decir, empezamos un tratamiento en una paciente o un paciente, sacamos sangre, analizamos la cantidad que hay en este momento y muy prontito, a las 2 semanas, a las 4 semanas, volvemos a sacar sangre. Si vemos que esta cantidad de sangre de ADN tumoral baja o sube, nos puede dar un reflejo de qué es lo que va a pasar cuando hagamos un TAC o un PET en 3 meses. No nos adelantamos y si baja, sabemos que esa paciente probablemente responda y si sube, probablemente sepamos que esa paciente no va a ir bien y el tratamiento no va a ser efectivo. De manera que podemos adelantarnos un poco a las pruebas de imagen. Y esto se ha visto ya en cáncer de mama, en concreto con inhibidores de ciclinas, que cuando tenemos un descenso de esa caída en la sangre de ADN tumoral, a las 2 semanas nada más, podemos diferenciar muy bien grupos de pacientes. Aquellas que van a ir muy bien con el tratamiento y aquellas que no lo van a ir tanto. De manera que podemos pues, añadir o cambiar el tratamiento de forma precoz, es decir, introducir algo para esa paciente que sabemos ya de forma muy temprana que no va a funcionar el tratamiento. ¿Qué más aplicaciones tiene la biopsia líquida? Pues por otra parte podemos detectar resistencias. Sabemos que los tumores muchas veces responden a un tratamiento, pero sobreviven ciertas células que son resistentes al tratamiento. Estas células continúan creciendo, continúan desarrollando nuevas mutaciones que a su vez generan otras y es muy importante, sería muy importante tener una biopsia de cada momento de la enfermedad para saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué mutaciones resistentes hay aquí? ¿Qué mutaciones resistentes hay en este punto de la enfermedad? Y para ello, pues deberíamos estar biopsiando constantemente al paciente. Con la biopsia líquida tenemos esta información en sangre sin la necesidad de biopsiar al paciente constantemente, con lo cual es una ventaja muy importante. Y finalmente, tenemos que otro valor de la biopsia líquida es que nos aporta información pronóstica. En pacientes con enfermedad localizada, cuando el tumor es pequeñito, no deberíamos detectar nada en sangre. Si el tumor se ha operado y se ha quitado ahí, no deberíamos detectar nada. Si detectamos algo, probablemente este paciente tiene riesgo de volver a aparecer y ahí podemos pues, orientarnos a tratar al paciente con algún tratamiento en ese momento. Por otro lado, la enfermedad metastásica también es importante porque nos refleja un poco la carga de enfermedad o la agresividad de la enfermedad. Entonces, a mayor cantidad de DNA que detectemos tumoral, pues el pronóstico es peor. Y esto es importante también para que podamos modular la intensidad de tratamiento que hacemos. Entonces, en conclusión, todo lo que hemos dicho, un poquito por resumir y quedarnos con las ideas claves, la biopsia líquida, que hemos visto que tiene ventajas francas, ¿no? Frente a la biopsia de tejido, es fácil de hacer, no tenemos que, nos permite hacer una monitorización de la enfermedad y además es más sensible que los marcadores en sangre. Hemos visto que tiene un valor pronóstico y que nos podría permitir ajustar el tratamiento en función de la paciente, no de la necesidad que tengamos en función del pronóstico. Refleja muy bien la heterogeneidad del tumor, recoge todas las alteraciones del tumor, que a veces la biopsia no lo permite, porque biopsia es solo una alteración y no todas las alteraciones que se encuentran en el organismo. Y por otra parte, bueno, pues ¿cuál es el presente del ADN tumoral ahora mismo, de la biopsia líquida? Pues permite acceder a fármacos, nos permite hacer un screening molecular, ver qué alteraciones moleculares tiene ese tumor para dirigir a un tratamiento concreto, ¿no? Como decíamos con la mutación de PI3K, ¿no? La de PISIV. Y por otra parte tenemos aplicaciones futuras que todavía no son el día a día de nuestros pacientes, pero probablemente lo sean próximamente, ¿no? Podemos hacer una detección precoz de la enfermedad, detectando ADN tumoral en sangre pronto, antes de que aparezca o de la cara del tumor o la recaída. Podemos intentar adelantarnos al TAC o al PET, ¿no? Intentando pues, de forma muy precoz ver qué está pasando en la sangre y saber si un tratamiento va a ser eficaz o no de manera temprana. Y por otro, nos permite hacer una monitorización de la enfermedad y seguir lo que está pasando a lo largo del curso de la misma, ¿no? En conjunto, todo ello pues, va dirigido a hacer
una medicina, una oncología cada vez más personalizada, más de precisión y dirigir tratamientos más específicos a cada paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Ya nos están preguntando algunas pacientes por el chat de YouTube y luego te haré las preguntas después de la siguiente presentación. Y es para mí un honor también presentar a Carmen Muñoz. Ella es paciente de cáncer de mama, periodista y, bueno, estuvimos compartiendo consulta, ella como paciente y yo como médico, hace un par de años en el Hospital Clínico de Barcelona, y esta tarde nos acompaña para hablar y compartir con nosotros su experiencia bajo una presentación titulada Un cáncer esperado. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Quería agradecer al doctor Tomás Pascual que me invitara a participar en este taller sobre el cáncer de mama para explicar mi experiencia particular. Le he puesto el título de Un cáncer esperado porque creo que es lo que mejor define mi caso en particular. Antes que yo, mi madre y mis 2 hermanas tuvieron cáncer de mama. Entonces, era previsible que yo acabara desarrollándolo. Mi hermana pequeña tuvo peor suerte, fue la que tuvo peor suerte, porque a ella cuando le diagnosticaron el cáncer de mama tenía metástasis en los huesos. Además, fue hace 24 años, con lo cual no pudo beneficiarse de todo el avance de la ciencia y de la investigación. Se fue a los 2 años. Desde ese momento, mi otra hermana, que es enfermera, y yo, nos hicimos cada año una mamografía. Y gracias a eso, cuando nos lo diagnosticaron, fue en una fase inicial. Yo no me noté el tumor, o sea, a mí me lo detectaron con la mamografía. El año yo siempre que iba a hacerme la mamografía iba muerta de miedo, temblando, pensando cuándo me tocará, pues bueno, pues me tocó en el año 2018. Yo no me lo detecté el tumor, me lo detectó el mamógrafo. Había un bulto sospechoso en la mama derecha, se me hizo una ecografía y después una biopsia y enseguida entré dentro del sistema, se puso en marcha la maquinaria sanitaria. Fue rapidísimo. En 2 semanas ya tenía el diagnóstico y la cita con el oncólogo, que fue el doctor Pascual. Cuando llegué a la visita, él le puso nombre y apellidos a mi cáncer. Tenía un carcinoma ductal infiltrante, HER2 positivo y hormonodependiente. Y me explicó la estrategia terapéutica que íbamos a seguir. Me contó que me iba a dar 12 sesiones de quimioterapia neoadyuvante de Tasol y una inyección de trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal específico para tratar mi tipo de tumor, el HER2 positivo. Me dijo que era para reducir el tumor y que después me operaría. Bueno, a mí el Tasol lo único que me sirvió fue para que se me cayera el pelo y no me redujo nada el tumor, 2 milímetros, ¿no? Bueno, a las 3 semanas me operaron y la operación fue muy bien porque lo tenían localizado y me sacaron 3 ganglios y los 3 ganglios fueron negativos. Pero cuando analizaron la muestra, vieron que había un marcador que estaba muy alto, el Ki67 se llama, ¿no? Este marcador daba un 45%, tenía un porcentaje de 45%. Y el doctor me dijo que con ese porcentaje me tenían que hacer 4 ciclos de quimioterapia adyuvante, las llamadas quimios rojas. Me explicó los efectos secundarios que podía tener y me dijo que era más agresiva que la otra. Bueno, me empecé a dar, yo lo único que tuve con esas quimios fueron llagas en la boca y las uñas de los pies que se me oscurecieron. Aquello me empezó a preocupar porque cada vez
yo decía, si no tengo náuseas, si no me mareo, si no estoy cansada, es que no me está haciendo efecto la quimioterapia. Y el doctor Pascual me explicó que eso no iba así, que había gente que se daba la quimioterapia y se ponía fatal y no le hacía ningún efecto, y había otra gente que, como yo, pues bueno, no tenía efectos secundarios y sin embargo le funcionaba. Después de la quimio me dieron 15 sesiones de radioterapia y después me dieron un tratamiento que tengo que llevar 5 años, que es el letrozol. Al principio el letrozol me causó unos dolores musculares brutales, pero todo eso lo solventé yendo al gimnasio. Hago muchísima gimnasia y he dejado de tener dolores. Yo quería contar que a mí cuando le diagnosticaron a mi madre y a mis hermanas el cáncer, en mi casa no se hablaba de cáncer. O sea, no se hablaba ni de cáncer ni de los estudios, no se hablaba de nada. Y sin embargo, cuando me lo diagnosticaron a mí, pues me dio por comprarme todos los libros que salían de cáncer, sobre todo lo que habían escrito mujeres que habían pasado por la experiencia. Me dio por entrar en Google y buscar información, y también en las redes sociales. Encontré muchísimo apoyo en las redes sociales. Me permitieron compartir dudas, inquietudes, consejos y darme cuenta de que había otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Cómo lo afrontaban, todo eso. A mí me sirvió de terapia psicológica. Bueno, quería decir una cosa que me parece muy importante y de la que se quejan algunas de mis compañeras, por ejemplo, del grupo de WhatsApp que tengo con enfermas de cáncer, y es que no siempre han encontrado empatía con los médicos. Yo creo que la empatía es algo muy, muy importante en todas las enfermedades, pero especialmente en la del cáncer. Empatía no es solamente ponerse en la piel de otro, es cercanía, ser capaz de conocer la condición de doliente y asustada de la persona a la que se le acaba de diagnosticar el cáncer. Y no todos los médicos son así, no todos los médicos son como el doctor Pascual, al que cada vez que me visitaba lo tribillaba a preguntas y muchas veces le repetía las mismas preguntas. Siempre me las contestaba con mucha paciencia y bueno, desde el primer momento hubo mucho feeling, cosa que agradecí. Bueno, no sé, bueno, que quería terminar mi intervención recordando, o sea, mandando un mensaje a una persona que lo está pasando muy mal ahora, que se llama Maribel Granados y que tiene una página en Instagram que yo la sigo, que se llama Me Pido la Vida. Es una mujer que es extraordinaria y que cada vez que escribe algo es un canto a la vida. Desde aquí te mando un beso y que ya sabes que nos tienes aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Y bueno, ahora me gustaría preguntaros y trasladaros algunas preguntas que nos han ido llegando desde el chat. Voy a empezar por Olga, que es por orden de presentación. ¿Algunas limitaciones? ¿Tú crees que la biopsia líquida a día de hoy tiene algunas limitaciones o que actualmente la biopsia líquida puede sustituir o sustituirá en los próximos meses, años, la biopsia del tumor? Bueno, a día de hoy todavía no puede sustituirla, sobre todo para el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico inicial no puede sustituirlo la biopsia líquida y esto, la biopsia de tejido es completamente fundamental. Para el seguimiento sí que aporta, ¿no?, cosas y mejora lo que nos aporta la biopsia de tejido, pero a día de hoy el diagnóstico inicial es de la biopsia de tejido porque tiene la información de los receptores, por ejemplo, el ER2, los receptores hormonales. Esta información que es fundamental para el tratamiento nos la da el tejido. Y
otras cosas durante el seguimiento sí nos las puede aportar la biopsia líquida. Otras limitaciones que podemos encontrar es que a veces no encontramos, hacemos una analítica y no encontramos nada, ninguna alteración, no aparece nada y ahí ¿qué hacemos? Pues nos perdemos esa información en la paciente, ¿no? A veces nos sucede. Dependiendo del momento de la enfermedad, a veces no encontramos nada, una analítica que no aparece ninguna alteración, es una limitación. Y otras veces encontramos alteraciones que todavía no sabemos qué valor tienen, ¿no? Pues mutaciones que todavía no tienen un tratamiento dirigido, que no sabemos qué hacer con ello. Eso está ahí y todavía a día de hoy no tenemos una manera de cómo abordarlo, ¿no? Y esa es un poco la limitación de la biopsia líquida en este momento. Yo quería preguntarte si puede ayudar a prevenir la recidiva del cáncer de mama, la biopsia líquida. Y si ¿qué tipo de características tiene que tener el paciente? Si se lo aplican a todos los pacientes o... Claro. A día de hoy todavía esto no se utiliza para prevenir, ¿no? Ni para diagnóstico precoz. Esto es como una herramienta que podríamos utilizar en un futuro, que yo creo que llegará, pero de momento hay que ver cómo la utilizamos, ¿no? Eso está en investigación. Entonces, en pacientes donde, por ejemplo, operamos y vemos que queda algo de enfermedad en la sangre, que vemos que esa biopsia líquida queda algo, pues probablemente podemos hacer un tratamiento más, digamos, intensivo, de manera que erradiquemos esa cantidad que queda. Ahí podríamos hacer un tratamiento más dirigido para esa paciente que le queda enfermedad. Es una posible aplicación de la biopsia líquida, pero como digo, todavía todo investigacional, ¿eh? Una lástima, pero todavía no podemos hacerlo. ¿No se hace? No se hace. Esto es todo investigación. ¿Y estos análisis que se mandan a Estados Unidos? Que yo tengo alguna compañera que me han dicho que le han mandado. ¿Esto qué es? Estos son pacientes con enfermedad metastásica que se manda en ese momento, no para la enfermedad precoz, no. Esa enfermedad metastásica donde queremos caracterizar la enfermedad. ¿Qué está pasando en la enfermedad en ese momento? Pero ya hay metástasis, digamos. También otra pregunta, Olga. Por ejemplo, o sea, la biopsia líquida sirve para detectar alteraciones germinales en ciertos genes, es decir, alteraciones heredables como puede ser BRCA o PALB2 en pacientes con cáncer de mama a las que se les realiza, o no es la prueba óptima, o cómo... Podemos sospechar que hay una alteración germinal, ¿no? Porque vemos determinadas, digamos, unos porcentajes muy altos de estas mutaciones que nos hacen sospechar que esta mutación pueda ser hereditaria, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que confirmarlo con un test, digamos, diferente, que también se hace en sangre, pero sobre las células blancas, digamos, los leucocitos. No se hace con el ADN tumoral. Entonces, habría que confirmar esta probable mutación germinal o hereditaria en otra prueba diferente, específica para ello. Las pruebas de biopsia líquida incluyen todos los genes que hay que mirar en el caso del cáncer de mama hereditario, ¿o...? No, incluyen los paneles. Claro, la biopsia líquida puede ser, los genes que miremos pueden ser muy variables en función del panel que utilicemos, ¿no? Hay paneles muy grandes donde miran muchos genes, paneles más pequeñitos que miran solo 1 o 2 genes. Eso podemos hacerlo en función de cómo queramos, ¿no? O en función de la compañía lo hace de una manera u otra. Entonces, podríamos hacerlos todos, pero generalmente no se miran todos estos genes en la biopsia que hacemos normalmente cuando hacemos un estudio de biopsia líquida como tal. ¿Y qué ocurre con...? Bueno, es que me preguntan, por ejemplo, por el chat, que voy a hacer primero una pregunta y luego la siguiente. La primera sería, ¿cuál sería el momento óptimo para sacar la biopsia líquida o para hacer la extracción de sangre? Pues en enfermedad metastásica, que es donde está aprobada a día de hoy, ¿no? Y tiene su utilidad, el mejor momento es cuando la enfermedad se encuentra en progresión, es decir, que no está funcionando el tratamiento, está, digamos, no está controlada, y es cuando más cantidad vamos a encontrar de ADN tumoral en la sangre. En ese momento, sobre todo pasados unos días después del último tratamiento, digamos, es cuando más fácil es pillar cantidad en sangre y poder detectar alteraciones. Si no, corremos el riesgo de que no se detecte nada, lo que comentaba, ¿no? Pues que no hay ninguna alteración porque la paciente o bien está controlada o bien acaba de recibir el tratamiento muy cerquita y no da tiempo, no deja que se produzca esa liberación a la sangre de material tumoral. Y en relación a esta pregunta, nos pregunta Noelia que qué pasa cuando el resultado de la biopsia líquida no es concluyente. ¿No es concluyente? Supongo que no existe ninguna determinación, que no se determina... Claro. En ese caso, eso puede significar, pues, o bien que la técnica no ha sido suficientemente sensible, o bien que hay muy poquita cantidad de ADN tumoral en la sangre. Que esto, por otro lado, es pronóstico. Es decir, cuando no se detecta nada, sabemos que bueno, pues es una información pronóstica de que probablemente hay poca carga de enfermedad o es un tumor poco agresivo que libera poca cantidad de material a la sangre. Y esto
Por una parte, no nos da información, ¿vale? Nos quedamos sin información, pero sí nos da una información en cuanto a pronóstico, ¿no? Y esto también es importante, esta información. Claro. Pero eso siempre hay que ponerlo en contexto del momento en que se hace la extracción. Exacto, por supuesto. O sea que, como decimos, lo mejor es que la enfermedad se encuentre no controlada para encontrar algo, porque si la enfermedad está controlada, probablemente allí no vamos a pillar nada en la sangre. Si la enfermedad no está controlada y ha pasado un poquito de tiempo, idealmente unos días o un par de semanas del último tratamiento, es el momento óptimo para poder pillar algo. Eso sí que es importante. Y nos preguntan también que si hay una metástasis posterior y no hay información en la biopsia líquida, ¿se recomendaría una biopsia del propio tumor? Y aunque ésta sea de una localización a lo mejor menos informativa como puede ser el hueso. Sí, si no tenemos información, en general, a ver, depende un poquito del momento de la enfermedad en el que nos encontremos, pero siempre es importante tener información del tumor porque puede variar, ¿no? Entonces, casi siempre, si es accesible, sobre todo, y la biopsia líquida no da una información, pues se recomienda biopsiar para saber qué está pasando, ¿no? Si hay alguna, pues ha podido cambiar el ER2, ha podido, pues es importante tener esa información de cada tratamiento que dirijamos a la paciente. Que la información, siempre que se pueda, es muy útil. Vale. Y a día de hoy, ¿este tipo de técnicas o de test están disponibles en cualquier hospital de la red de salud española? O... Bueno, esto quizá hablemos un poquito después, ¿no? Con el HOPE. No sé si, Bueno, bueno, es un poco porque nos lo preguntan que, claro, supongo que hay al haber pacientes distribuidos por diferentes centros, existe diferencias en el acceso a estos test y hasta qué punto se pueden acceder en la práctica clínica habitual. es que esto es muy dependiente del centro. Es verdad que hay algunos centros que lo tienen disponible, otros no, ¿no? Y por ello, pues a veces de pago sí que están, ¿no? Existen de forma privada, se lo puede costear el paciente, pero en centros públicos depende mucho del hospital. Y para ello se ha creado este programa, ¿no? HOPE, para dar, bueno, pues posibilidad a todas las pacientes de tener acceso a este tipo de técnicas, ¿no? Esta herramienta que no siempre es accesible. Muy bien, pues hablaremos luego del HOPE con la doctora Casas, que también estará con nosotros. Bueno, voy a pasar a... No sé si Carmen tiene alguna pregunta para Olga o... No, no, yo quería, bueno, es que no tiene nada que ver con el tema de la pandemia que nos ha restado a los pacientes de cáncer, además otro año de vida, ¿no? Nos ha restado otro año de vida. Yo quería saber el impacto que ha tenido el COVID en los programas oncológicos de cribaje. Y también quería saber si debemos vacunarnos o no debemos vacunarnos los pacientes oncológicos y si tenemos que tener preferencia ante otros pacientes. Sí, Carmen, pues bueno, desgraciadamente ha tenido un impacto claro, ¿no? La pandemia en las pacientes con cáncer de mama. Se tuvo que parar en un momento dado el tema del diagnóstico, ¿no? El cribado, unos meses se tuvo que parar y esto pues ha implicado, lo sabemos, ya hemos hecho estudios que nos dicen que hay un poco de diagnóstico pues más tardío, ¿no? No tan precoz como años anteriores, sino que había un poquito de pues, tumores quizá en estadios un poquito más avanzados que no se detectado antes, ¿no? Con el cribado. Y esto es una pena, pero bueno, estamos intentando pues, solventarlo todo. Los tratamientos no han dejado de aplicarse en ningún momento, todas las pacientes se han tratado, que eso es muy importante. Hemos mantenido todos los tratamientos, las cirugías, los ensayos y sí que había un pequeño pues, retraso en el diagnóstico y lo hemos visto. Por otro lado, tema vacuna, fundamental. Todas las pacientes tienen recomendación de vacunarse independientemente del tratamiento. Se ha congelado. ¿Es seguro? Y, sí. Vale, entonces la recomendación es que sí, que se vacunen, sobre todo pacientes que han recibido tratamiento en el último año, tienen prioridad o así lo creemos, ¿no? Estamos intentando priorizar a pacientes que han recibido el tratamiento en el último año para que tengan acceso a la vacuna antes. Gracias. Imagino que la vacuna también tenemos que coordinarla si están recibiendo un tratamiento en ese momento. Hay un poco de controversia en ese sentido, parece que es segura independientemente del momento, ¿no? Quizá el día de la quimioterapia a lo mejor no es óptimo, pero en principio la podemos poner prácticamente en cualquier momento, ¿eh? No estamos poniendo restricciones por eso. Aunque estés recibiendo tratamiento hormonal. Quimioterapia, hormonal o quimioterapia, no hay problema.
Bueno, pues voy a pasar a preguntar a Carmen. Si en algún momento crees que te pregunto demasiado, cambiamos el rol y me preguntas tú a mí. Te quería preguntar, Carmen, claro, me llamó mucho la atención porque pusiste un cáncer esperado. Claro, yo lo llevo a mi historia. Y claro, yo decía, bueno, esperado. Yo le expliqué que iba a ir, que yo le iba a poner 12, porque era un tumor pequeño, ER2 positivo, que iba a poner 12 ciclos y que en principio operábamos y con eso ya estaría. Y luego, como bien has explicado, pues la respuesta al tratamiento no fue óptima y por lo tanto decidimos ampliar el tratamiento de quimioterapia 3 meses más. Sí. ¿Cómo lo afrontaste? O sea, quiero decir, ¿cómo afrontaste? ¿Cómo...? Lo de esperado, bueno, nos hicieron un análisis genético antes de operarme, pero no, aunque está clarísimo que tenemos una carga genética, sobre todo en la vía materna, ninguno de los genes que se relacionan, teníamos ninguno de los genes que se relacionan con el cáncer de mama. Por eso no me hicieron una mastectomía y me hicieron una tumorectomía. ¿Y qué me preguntabas más? No, porque a ver, en la consulta muchas veces se manejan expectativas y es verdad que cuando yo te conocí y expliqué el tratamiento de la enfermedad, planteé un tratamiento que era relativamente corto en el sentido de que eran 3 meses, cirugía, bueno, era un año, sí. Bueno, y luego continuaríamos hasta completar un año, pero de quimioterapia planteamos 3 meses de quimioterapia. Sí. 3 meses y 3... Cirugía y luego... Eso es. Y entonces, después de la cirugía, decidimos que era preferible dar 3 meses más de quimioterapia, claro, a lo que ya habíamos planteado previamente. Sí. Entonces, o sea, en el sentido de la expectativa, del cambio de planteamiento terapéutico, el hecho de, bueno, de que al fin y al cabo uno esperaba 3 meses de quimioterapia y al final recibiste 6. ¿Y cómo lo manejaste? No, lo manejé, pues yo... hice todo lo que me dijiste tú que tenía que hacer porque tenía confianza, no, o sea, el que entendía del tema eras tú y tenía una confianza total en ti. Entonces, pues había que hacerse otros 4 ciclos de quimio y me los hice, porque pues lo que pasa es que la gente que hemos tenido cáncer, aunque en mi caso en este momento digamos que estoy curada, y tengo la enfermedad extirpada y bueno, y estoy con el letrozor, pero siempre te queda, estás con la espada de Damocles. Cada vez que me toca un control, tiemblo. La última mamografía me citaron para hacerme una ecografía porque habían visto un nódulo dudoso en la otra mama. Ya pensé que volvía otra vez. Entonces, luego resultó que era una cosa de precisión de los mamógrafos, porque me lo habían hecho con el mamógrafo de Amancio Ortega y el anterior era otro. Bueno, que me dijo el médico que no tenía que hacerme nada hasta el año siguiente. Pero bueno, vives con esa incertidumbre siempre de que puede volver, ¿no? Y más en el tipo de cáncer que yo tengo, ¿no? Que sé que en 10 años se puede volver a reproducir. ¿Y qué conclusiones has podido sacar de todo esto? No sé. ¿Puedes contestar? No, conclusiones, ¿qué conclusiones? No sé. Pues que ya no voy a poder vivir con tranquilidad, pero bueno, ya tengo una edad. Y bueno, y la vida es como es. Me estoy acordando ahora del doctor Baselga, ¿no? O sea, una persona que era un avanzado en la investigación y mira las paradojas de la vida de lo que se ha ido a morir. Y con, no sé, la conclusión es que hay que vivir cada día, que hay sí, que hay que cuidarse mucho. Hago mucho deporte, llevo una vida sana. Y bueno, el destino dirá qué pasa. Espero que si tiene que venir, lo haga lo más tarde posible. Y no sé cómo me lo tomaré. Bueno,
Yo creo que uno, o sea, que uno siempre tiene que optar por la probabilidad mayor, Claro, siempre. sí, Y de la que probabilidad mayor a día de hoy, en tu caso y con todas las estadísticas, es que es que vuelva. es que no vuelva, ¿Que Carmen, no vuelva? que no vuelva. Ah, bueno, creo Claro, en ti, con, Tomás. con muchas creces, pero podemos volver a explicar esta información. Lo más Bueno, probable es que no vuelva. Y uno tiene bueno, que bajarse, como bien dices, como a veces no podemos saber que, y de hecho yo siempre cuento la misma historia, que muchas sí. veces contra todos los pronósticos, quien ha desaparecido de la consulta no ha sido la paciente, sino el acompañante, Ah, por otros sí. motivos. No, sí, es verdad, sí. Porque se ha muerto antes. Porque contra todo pronóstico, contra toda estadística. Y me ha pasado muchas veces. Sí. Por lo tanto, uno tiene que agarrarse siempre a las probabilidades que están más cerca de uno. Pues mira, o sea, mi hermana mediana, lleva ya 15 años. Claro que su tumor no tiene nada que ver con el mío, es otra de las cosas que me extrañaron muchísimo. Ella no tuvo que darse quimioterapia porque era un HER2 negativo. Se dio radioterapia, pero ahí está vivita y coleando. ¿Ya has ido viendo la evolución en todos estos años a través de tu familia? Sí, De la sí, evolución sí. de la oncología, me refiero. Hombre, pues sí, o sea, sí. Toda la rama de mi madre, todos han muerto de cáncer, todos. ¿Mm? Y entonces, pues bueno, era previsible, era muy previsible que lo tuviera que tener. Y ya te digo que siempre había ese temor de que lo tenía que tener. Lo que no era normal es que yo no lo desarrollara. Cuando cuando mis hermanas y mi madre lo habían tenido, y mi hermano mi pequeño tuvo un cáncer de testículos. O sea que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Olga. Creo que vamos a hacer pues 5 minutos de pausa y ahora en 5 minutos, a las 6:15, volvemos a conectar. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Hola, buenas tardes a todos otra vez y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro taller para pacientes basado en relación a la medicina de precisión. La siguiente ponencia que vamos a tener es del doctor Pablo Tolosa del Hospital 12 de Octubre de Madrid y viene un poco a compararnos las diferentes herramientas diagnósticas que tenemos hoy para tratar el cáncer de mama. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Tomás. Yo soy Pablo Tolosa y soy oncólogo del 12 de octubre y también me quiero sumar a los agradecimientos a la Fundación Solti por hacer estos talleres y bueno, a todas las pacientes que están ahí detrás escuchándonos, a las que espero que les sea útil. Como sabéis, las nuevas tecnologías, y un buen ejemplo ha sido la charla de Olga, están revolucionando cómo estudiamos y cómo conocemos el cáncer, y en concreto el cáncer de mama, y la charla de hoy la vamos a centrar precisamente en cómo podemos conocer mejor el tumor para tratarlo mejor. Para ello, vamos a centrar la charla en 3 objetivos. El primero sería conocer el reporte inicial de la anatomía patológica, que es el estudio inicial que se le hace al tumor en cualquier hospital. Está disponible en todos los hospitales de la red nacional. Y ver cómo podemos complementar esa información básica con diversos estudios adicionales. El primero son los reportes de los paneles de mutaciones. Ejemplos de ellos son el Foundation One o ejemplos también son estas mismas mutaciones, pero hechas en sangre, lo que ha explicado la doctora Olga. Y por último, comprender los reportes de otra tecnología, que son las plataformas moleculares o perfiles de expresión génica, que os sonarán por las plataformas Oncotype o Prosigna, que tienen su utilidad inicialmente en el cáncer de mama localizado para decidir si necesitan o no quimioterapia, pero que también vamos a ver cómo pueden ser de utilidad, o tecnología parecida a esta puede ser de utilidad en el cáncer de mama metastásico. Como sabéis, para diagnosticar el cáncer, aparte de las pruebas habituales de TAC, mamografías, etcétera, los oncólogos siempre queremos hacer una biopsia, que consiste en coger un trozo del tumor, del tumor y analizarlo
en el microscopio, porque siempre queremos conocer las características de este tumor, conocer sus células para poder entender cómo funciona y poder tratarlo mejor. Para poder entendernos, nos vamos a centrar en estos tres elementos. Para conocer mejor el cáncer y sus células, podemos conocer su ADN, podemos conocer sus proteínas o podemos conocer su ARN. ¿Qué son estos tres elementos? El ADN sería como el libro de instrucciones del tumor o de cualquier ser humano. Es donde se guarda la información genética. Por ejemplo, si yo tengo que tener los ojos azules y mis hijos tienen que tener los ojos azules, esto está guardado en el ADN. Y la proteína sería el propio color de los ojos. Pues en cáncer ocurre algo similar. Sabéis que el cáncer es un conjunto de alteraciones genéticas que se van acumulando en el ADN y esas mutaciones van a generar proteínas defectuosas que van a hacer que las células se comporten como el tumor. Conocer estos tres niveles del cáncer nos va a permitir entenderlo mejor y tratarlo mejor. ¿Cómo conocemos el ADN? Pues a través de plataformas de secuenciación como el Foundation. El ARN lo podemos conocer con plataformas de perfiles de expresión génica como el ProSigna y las proteínas generalmente las podemos conocer con este reporte inicial de anatomía patológica. Vamos a empezar por él. El reporte de anatomía patológica es lo que genera un médico especial que analiza el tumor en el laboratorio. Este informe consta de multitud de apartados, pero los oncólogos siempre nos fijamos en tres de ellos, que son precisamente tres proteínas, que son muy importantes porque si están presentes nos ayudan a dirigir el mejor tratamiento para cada paciente. Y esto vale tanto para la enfermedad metastásica como para la enfermedad localizada. El primero son los receptores hormonales, son unas proteínas que sabemos que hacen que el tumor crezca dependiendo de las hormonas de la mujer y los pacientes que tengan los tumores con receptores hormonales positivos se van a beneficiar de terapias endocrinas. La segunda es la proteína ER2, que igualmente es una proteína que da una característica a la célula que la hace más agresiva y comportarse peor, por lo que tenemos un tratamiento muy dirigido contra el ER2, que es el trastuzumab, además de muchos otros que se están desarrollando, y también es muy importante conocerlo. Y el tercero es el Ki67, que nos habla un poco de la agresividad del tumor. Con estas tres proteínas únicamente podemos clasificar el cáncer de mama en 3 o 4 grupos: el grupo luminal, A o B, en función de la agresividad, el grupo ER2 positivo y el grupo ER-TIP negativo. Con estos simples tres elementos, los oncólogos pues tenemos suficiente para orientar de una manera inicial el tratamiento del cáncer. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos realmente hacer una medicina de precisión, queremos y sabemos que no todos los pacientes son iguales y queremos conocer en profundidad cada tumor para poderles dar el tratamiento más concreto y más específico para cada tumor. Si no conocemos el tumor en profundidad, nos quedamos en esta escala de grises que veis aquí y tratamos por igual a todos los pacientes, pero si podemos analizar en profundidad las características del cáncer, podremos dar a cada paciente el tratamiento más oportuno. Por ejemplo, a los pacientes de color azul, darles el tratamiento de color azul y así poder tratar mejor el cáncer. Gracias a las nuevas tecnologías, no solo podemos conocer las proteínas a través del microscopio, a través de este informe de patología, sino que podemos conocer estas otras dos estructuras que os he comentado. El ADN, que es el que guarda la información genética, y el ARN, que es un paso intermedio, un mensajero entre el ADN y la propia proteína. Vamos a ver primero en qué consisten estos paneles de mutaciones centrados en el análisis del ADN, de esa estructura que guarda la información y que guarda las mutaciones que se hayan podido acumular en el cáncer. Para entendernos, el ADN es como si fuera un collar de perlas largo y guarda la información en función del color que tiene cada perla, ¿no? Existiría como una especie de código y en función del orden y del color de estas perlas se almacena o se guarda un tipo de información u otra. Cada fragmento, el ADN es muy largo, ¿no? Cada fragmento pequeño que guarda la información para una característica concreta, por ejemplo, el color de los ojos, es lo que llamamos un gen. Y esto es fácil de entender, que una mutación es cuando, por ejemplo, debería haber una perla azul y esta es roja. Eso es una mutación. Además, existe otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, que un gen que sirve o guarda la información de una proteína que hace que la célula crezca, imaginaos que ese gen está repetido muchas veces. Eso le llamamos amplificación. Y esto también, pues conocerlo, si existe esa alteración, nos va a ayudar a tratar mejor el cáncer. ¿De qué dos maneras podemos conocer el ADN del tumor?
Pues fundamentalmente lo podemos conocer en el propio tumor, que son la secuenciación del propio tumor, la biopsia del propio tumor, a través de plataformas como el Foundation o algunas otras iniciativas como el programa Aurora, que a lo mejor alguna os suena, que es una secuenciación del tumor, conocer esas mutaciones, o como ha explicado Olga, a través de la biopsia líquida, es una de sus utilidades y se centra en conocer también este ADN con los test Guardant o los test Foundation Leap. ¿Por qué es importante? Pues sabemos que existen multitud de genes y aquí veis esta enorme lista de genes que están relacionados con el cáncer y dentro de cada gen hay alteraciones específicas que sabemos que están relacionadas con el cáncer. Cada una de estas alteraciones es una oportunidad de tratamiento, o bien actual o bien futura. Lo que veis ahora es los resultados de un paciente concreto, de una de estas plataformas, en concreto un Foundation. Podéis ver aquí como el gen ER2 resulta amplificado. Esto significa que hay muchas copias del mismo gen. Esto es lo mismo que ser un tumor ER2 positivo por proteína. Otro ejemplo son las mutaciones, que se caracterizan por estas letritas que veis aquí con estos números. En concreto, esta paciente tenía además una mutación en PI3K y una mutación en ER2. Esto no es lo mismo que las amplificaciones, pero es interesante y podemos, si sabemos que esas mutaciones tienen un papel en el crecimiento del cáncer, podemos dirigir un tratamiento específico contra ellas. Si veis, como bien hablábamos, a veces estos perfiles nos hablan de genes que sí que tienen relación con el cáncer, son estos que veis arriba, y luego detectan muchas mutaciones que generalmente son ruido y que las clasificamos como variantes de significado incierto, y esto significa que aunque se ha encontrado una alteración, esta alteración muy probablemente no tenga nada que ver con el cáncer. Aún así, aunque a una paciente se le detecte o no una mutación, para la cual tengamos un tratamiento, detectar mutaciones para las que no hay tratamiento también es una oportunidad para el futuro. Un ejemplo muy típico de estas mutaciones es la PI3K, porque existe un tratamiento específico. Posiblemente no estéis muy acostumbrados a ver este tipo de curvas. Estos son curvas de supervivencia y simplemente significa que a un grupo de pacientes le estamos dando un tratamiento convencional y a otro el tratamiento experimental. En este caso, un tratamiento que va contra la proteína PI3K o contra la mutación PI3K. Cuando estas curvas se separan, significa que las pacientes que reciben ese fármaco viven más y viven mejor. Por eso es muy importante. Otro ejemplo, fuera de PI3K, es BRCA. Sabéis que este es un gen que tiene mucha relación con el cáncer de mama hereditario, pero también existen tratamientos dirigidos contra ellos. He puesto estos dos ejemplos, pero hay múltiples genes para los cuales o bien hay tratamiento o bien puede haber tratamiento en el futuro. Yo recuerdo, por ejemplo, Carras, cuando estudiaba, que se decía que nunca íbamos a poder encontrar fármacos contra él y cada vez están más en desarrollo. O sea que aunque encontremos una mutación que en principio os diga vuestro oncólogo que no hay ningún tratamiento, no hay un tratamiento ahora, pero puede ser que dentro de 3-4 años aparezca un estudio y podamos accionar o atacar esa mutación, por lo que conocerla también nos puede servir para el futuro. Por último, y cambiando un poco a esa tercera proteína, a ese tercer elemento que quizás es el más desconocido de todos, que es el ARN. El ARN es, como he dicho, es un mensajero entre el ADN y la proteína. Si el ADN es quien guardaba la información y la proteína era quien hacía el efecto, el ARN es quien transmite la información entre uno y otro. De tal manera que nosotros tenemos miles de genes, pero estos genes pueden estar encendidos o pueden estar apagados. Cuando hay ARN significa que el gen está encendido. Por eso, en este tipo de paneles, como veis aquí con colores verde y rojo, podemos analizar múltiples genes a nivel del ARN y si aparece rojo es que está apagado, si aparece verde está encendido. Esto es muy importante porque se ha podido reclasificar el cáncer de mama. Veíamos la clasificación por proteínas, esta inicial que os decía de los 4 subtipos de cáncer de mama, pues si lo analizamos a nivel del ARN hemos visto que con 50 genes, que es lo que llamamos un PAM50 o un test Prosigna, que es muy similar, podemos reclasificar o clasificar mejor el cáncer en luminal A, luminal B, ER2 enriquecido o basal-like, que es parecido pero no exactamente a un triple negativo. ¿Qué utilidades tienen estos perfiles? Pues la más conocida son estas plataformas que cuando a una mujer se le diagnostica un cáncer de mama y se le opera, sirven para decidir si necesitan o no quimioterapia adyuvante, quimioterapia preventiva. Por ejemplo, estos test, un ejemplo es Prosigna,
nos puede decir si un tumor es luminal A o luminal B con mucha más precisión que esas proteínas y decir quién necesita o quién no necesita quimioterapia, porque va a tener un beneficio real de la misma. Esta es la utilidad más habitual que tienen estos perfiles, pero a día de hoy conocemos que van a tener utilidad también en cáncer de mama metastásico. Esto está muy en investigación, pero existe y es una realidad. Sabemos que dentro de los tumores luminales por proteína, por lo que he explicado al principio, podemos encontrar todos los subtipos. Es decir, que un tumor que es luminal A puede ser reclasificado, si miramos su ARN, como un tumor ER2 enriquecido. O al revés, un tumor ER2 positivo por proteína puede ser reclasificado como ER2 enriquecido o como luminal. Y esto no es un problema, no significa que hayamos clasificado mal el cáncer. Esto significa que dentro de cada tipo podemos tener nuevas oportunidades de tratamiento. Un ejemplo de ellos fue el estudio Patricia. En el estudio Patricia entraban pacientes que tenían un tipo especial de cáncer de mama, el cáncer de mama ER2 positivo metastásico. Estas pacientes se trataban con un fármaco que era típico de las pacientes luminales, además del tratamiento contra el ER2. ¿Qué se vio? Que las que mejor respondían, veis otra vez cómo se separan las curvas, la curva azul corresponde a las pacientes, en este caso, que tenían un subtipo o que se habían reclasificado dentro del ER2 como luminales y no eran ER2 enriquecidas, por lo que estas plataformas también nos abren posibilidades en el cáncer de mama metastásico y hay muchos estudios también en marcha y dirigidos contra los subtipos del cáncer de mama. Como conclusiones, habéis visto que existen multitud de técnicas para poder conocer más y mejor los tumores de mama y así poder tratarlos mejor. La primera, la anatomía patológica. Veis que a través solamente de 3 proteínas, que son los receptores de estrógeno, el ER2 y el Ki67, podemos clasificar de una manera inicial el cáncer de mama y tratarlo de una manera adecuada y correcta, pero que además, si queremos ir un poco más allá, podemos hacer estos paneles de secuenciación que nos permiten conocer en concreto el ADN en sangre o en tumor, como hemos visto, conocer sus genes, si están mutados, si están amplificados y poder dirigir tratamientos contra estas mutaciones. Y por último, estas plataformas genómicas que nos permiten conocer el RNA, esto que hemos visto de si está encendido o está apagado el gen, nos permite reclasificar el cáncer de mama y ofrecer también nuevas oportunidades de tratamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora, bueno, ya sabes que después te vamos a abrir otra vez a preguntas, como hemos hecho con Olga y que ya están apareciendo en el chat. Y ahora me gustaría hablar con Isabel. Isabel Sánchez fue también paciente en su momento cuando yo era residente en el Hospital 12 de Octubre y después de muchos años, cuando me ofrecieron coordinar el taller, la volví a contactar para, bueno, pues como tenía más perspectiva y ya llevaba, desde que yo era residente, han pasado ya 8 años, pues me gustaría comentar con ella un poco la historia desde sus inicios hasta el día de hoy. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes, Tomás. Quería darte las ¿Qué tal? gracias por la invitación a este taller y bueno, pues decirte que sigo aquí, que sigo con mis tratamientos. Perfecto. Y que, no sé, ¿qué quieres que te cuente? Pues a ver, vamos a empezar por el principio. Voy a situar un poquito. Cuando yo te conocí, tú habías sido diagnosticado de un cáncer de mama metastásico ER2 positivo. Efectivamente. ¿Y eso ocurrió, ¿te acuerdas el año en el que fue? O... Pues eso fue en octubre del 2012. Es imposible de olvidarse de una fecha así. Eso es... ¿Y te acuerdas? Sí, bueno, ¿cómo fue? O sea, ¿dónde te diagnosticaron? ¿Cómo fue? ¿Así pues un poquito en 30 segundos? O... Me lo diagnosticaron en el Hospital de Henares, porque yo, aunque soy no vivo en Madrid capital, vivo en Mejorada del Campo, y mi hospital de referencia era ese. Y me lo diagnosticaron allí directamente, ya había sido cáncer de mama metastásico. Y ellos allí en el Hospital de Henares fueron los que me hablaron del ensayo clínico que estaba llevando la doctora Ciruelos en el 12 de octubre y me dijeron que tenía todas las características para poder entrar. Lo único era que ella me admitiera. Entonces le mandaron todas mis pruebas y me admitió.
me admitió en el ensayo clínico y el día 2 de noviembre empecé mi primer tratamiento. ¿Te recuerdas un poco en su momento que te explican sobre el ensayo clínico o si hace falta lo puedo Pues refrescar yo luego? seguramente Tomás me lo explicaran fenomenal, pero yo es que no es que no quisiera no enterarme, sino que eran demasiadas palabras técnicas para poder enterarte, ¿no? Yo recuerdo que yo lo firmé sin pensármelo y nada, entré directamente al ensayo poniéndome 12 Taxol, 12, ¿cómo se llama? Sí. Docetaxel. Pero... Eso, Docetaxel, y luego el Pertuzumab y Trastuzumab, que todavía es el que estoy llevando. Claro, Y estuve, momento... pues eso, hace un año y pico que salí del ensayo porque ya se ha terminado. Si sí, hubiera habido otro año más como hubiera quedado. Exactamente, porque en su momento, a día de hoy, el Pertuzumab ya está aprobado, pero en su momento cuando te diagnosticaron, el Pertuzumab ya había demostrado que beneficiaba en la combinación, es decir, cuando yo empecé la residencia, lo que se hacía normalmente era poner solo 2 fármacos en tu situación, que era Taxol en combinación con Trastuzumab. Se hizo un ensayo muy grande que se llamó el ensayo Cleopatra, y entonces lo que comparaban es la combinación que usábamos hasta entonces, que era Taxano más Trastuzumab, con lo que serían 3 fármacos, Taxano, Trastuzumab y Pertuzumab. Porque, sí, pero el mío se llamaba Peruse, ¿eh? Claro, porque en tu caso, cuando se te diagnosticó, los resultados del Cleopatra ya habían salido. Ya se sabía que la combinación de 3 fármacos era mejor que 2. Entonces, el siguiente ensayo ya no tenía sentido de que fuesen los 2 que ya conocíamos, sino lo que se hizo fue un ensayo que lo que hacía era únicamente a las pacientes en tu situación, es decir, ER2 positivas metastásicas, se les administraba directamente los 3 fármacos que ya sabíamos que la combinación era mejor que los 2, pero queríamos saber más. Queríamos saber más sobre la seguridad, queríamos saber más sobre la eficacia. Y si el primer ensayo eran unas 800 pacientes, 400 en un grupo y 400 en otro, el Perus en el caso eran más de 1000 pacientes recibiendo todos el mismo fármaco. Entonces, pues nada, pues eso es. Yo no estoy operada, porque a mí no me operaron. Luego sí me dieron quimioterapia, me dieron 25 sesiones de quimioterapia y ahora el jueves pasado me puse el tratamiento 145. El día que el día que me pusieron el tratamiento número 100 hicimos una fiesta. No sé si Pablo a lo mejor se acordará, porque, bueno, pues había que celebrar que estaba rompiendo estadísticas y gracias a Dios pues sigo rompiendo estadísticas. Que lleva, o sea, 140, estamos hablando de 145 ciclos, uno cada 3 semanas. Sí, cada 21 días. Es decir, los 8 años de tratamiento. Esto es lo que antes hablábamos de salir un poco, o sea, de romper las expectativas, de romper las estadísticas, de bueno, que al final uno puede encontrarse en una situación muy mala y dar la vuelta, y hay a veces que estar en el camino mucho tiempo y mientras uno está en el camino, ahí es donde tiene que estar. Si en algún momento alguien se sale del camino, habrá que empujarlo otra vez para adentro. Exactamente. Yo siempre pienso que es mi primer tratamiento, una primera línea de tratamiento y que, bueno, que si en algún momento esto fallara o, bueno, pues siempre hay más, ¿no? Siempre lo estáis diciendo, que todo esto va evolucionando. Carmen lo ha explicado antes, ¿no? Su madre, su hermana, bueno, pues todo esto va evolucionando y, ¿por qué no? A lo mejor algún día, yo pienso que soy una paciente crónica, eso es lo que quiero pensar, que mi enfermedad está estable, porque sigue estable y estoy tranquila, no, hombre, tengo miedo, obviamente, cada vez que me hago un TAC o cada vez que me hacen una prueba, pues tengo miedo a los resultados, porque tengo miedo a que si un día me duele un pie, pues lo primero que pienso es que ya tengo metástasis en un pie o que se me ha ido, pero yo creo que eso es lógico, ¿no? El miedo es una cosa que ya no se te quita, por desgracia, y bueno, pues hay que seguir viviendo, ¿no? Esta pandemia nos ha jorobado a muchos, porque yo llevaba un ritmo de vida antes muchísimo mejor que el que llevo ahora, que no salgo a nada porque tengo pánico a salir a la calle, a infectarme. Y bueno, pues es lo único que quiero, que la pandemia desaparezca. Te lo digo de verdad, ahora mismo es lo único que vacunarme lo antes posible
y Sí. que todo vuelva a ser como era antes. Hay que tener, yo siempre digo lo mismo, es que cada vez que lo oigo no puedo evitar decir la misma coletilla, y es que el miedo es completamente lógico y completamente respetable, pero además al miedo hay que ponerle razón. O sea, al miedo hay que buscar una lógica, hay que buscar siempre una lógica bueno, de las cosas que nos producen miedo y ver cómo podemos afrontar, qué razones o qué lógica podemos poner detrás para que ese miedo por lo menos sea menos miedo o nos domine menos. Evidentemente, cuando uno está en una situación de estrés o pasa algo, un percance en una historia de 8 años, que evidentemente en 8 años se puede tener muchos percances. Sí, muchos. Muchos, siempre hay que buscar por lo menos, bueno, pues al menos, mira, es la primera vez que me duele el pie, me dolió hace 2 años, pasó algo, cada cuánto me hacen las pruebas, tengo una prueba desde hace 2 meses y voy a tener la próxima prueba dentro de 2 meses, estaba todo bien, vamos a dar un poco de tiempo por lo menos, ¿no? Poner un poco, buscar herramientas para, bueno, para controlar ese miedo que es lógico y respetable, por lo menos intentar controlarlo o ponerle perspectiva. No, bueno, yo soy optimista también, ¿eh? O sea, el miedo a lo mejor lo tengo el día que me duele el pie, al día siguiente ya no me duele el pie y ya no tengo el miedo, o sea, que igual que te digo una cosa, te digo la otra. Ya sabes cómo soy, o sea, no creo que haya sido muy pesimista a la hora de llevar todo esto, ni creo, ¿eh? ¿Y Ahí cuáles han sido tus tenemos mejores también a Pablo, que Pablo me ve más a menudo y a lo mejor pues, puede decir que sí, pero yo creo que cada vez que me dan los resultados de las pruebas y me dicen, pues todo está estable, Isabel, tú a seguir con tu tratamiento, pues salgo súper contenta de la consulta y me voy a poner mi tratamiento como si el que se va a tomar un café con churros y, ¿sabes? O sea que luego también la gente que te trata, que ya te conoce, que después de 8 años, pues eso, ya conoces a todos, pues eso también hace mucho. Yo no he cambiado porque me dieron la posibilidad de que el tratamiento este mismo me lo pusieran en el Hospital de Henares, pero dije que no, yo prefería seguir allí con mi gente, con mis enfermeras, con mis médicos, a los que veía, a los que saludaba por el pasillo, con los que me tomaba un café, cosa que no puedo hacer ahora por culpa de la pandemia, por ejemplo. Pero bien, yo creo que hay que tener paciencia, sobre todo, y mirar al futuro con, pues eso, vosotros lo habéis dicho, cada día se avanza más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel. Vamos a invitar a Pablo, que pues también con nosotros. ¿Qué tal? Isabel, bueno, yo quería hacerte una pregunta también, si tengo tiempo, que es si volverías a entrar en un estudio clínico. Sí, con los ojos cerrados. Sí, eso no lo dudaría en ningún momento. Además es que cuando me lo propusieron, la oncóloga que me lo propuso, yo le hice una pregunta a ella nada más y le dije, si fuera tu madre, ¿tú qué harías? Y me dijo, yo la metería en el ensayo. Y yo dije, pues nada, a por ello. Y yo creo que sí, yo volvería a entrar en otro ensayo, sí. Me han tratado muy bien todos. Te iba a preguntar, Pablo, Sí. que nos han estado preguntando, ¿las características que has estado describiendo pueden ir cambiando según en los diferentes momentos del tratamiento? Sí. ¿Y por qué puede pasar? Claro, pueden ir cambiando. De hecho, pueden ir cambiando en cada uno de estos 3 niveles. Pueden cambiar tanto a nivel de las proteínas, de este abordaje inicial, de la inmunohistoquímica. Puede cambiar también su subtipo del cáncer de mama cuando miramos el RNA y también pueden aparecer mutaciones nuevas. ¿Esto por qué puede pasar? Pues generalmente pensamos que cuando damos un tratamiento contra el tumor y lo damos lo más dirigido posible, probablemente seamos capaces de controlar la parte del tumor que expresa o que tiene esas características para las cuales damos el tratamiento, pero es posible que con el tiempo se generen resistencias y
y digamos que prolifere o sobreviva una parte del tumor pequeña que tuviera una característica distinta. Esto es una de las cosas. También sabemos que hay mutaciones concretas que aparecen por la presión de un tratamiento, como es el caso de una mutación que se llama SR1 y que aparece específicamente cuando las pacientes llevan letrozol mucho tiempo en el contexto de la enfermedad avanzada. Te iba a preguntar también, ¿por qué puede ser, o sea, incluso ya hemos hablado antes de la biopsia líquida y cómo a veces no detecta los genes en sangre por diferentes motivos, o por el momento del tratamiento, o porque la carga tumoral es muy baja o demás? ¿Puede pasar también que cuando uno analiza el ADN de una biopsia tumoral no se encuentre ninguna mutación? ¿Y por qué puede pasar? Sí, podría pasar. Primero podría pasar dos cosas, incluso que la calidad del tejido sea insuficiente. Esto generalmente nos lo dice el reporte. O sea, a veces hacemos un foundation y la calidad no es buena y no nos reportan ni si hay ni si no hay mutaciones. Y también puede pasar, aunque es relativamente poco frecuente y depende un poco del tipo de cáncer que sea, que el tumor no tenga ninguna mutación y por eso no la detecte. Por eso es importante, yo creo, conocer el tumor en múltiples niveles. Lo que llamamos un abordaje multiómico, que es conocer el tumor a nivel proteico, a nivel genómico y a nivel transcriptómico, ¿no? Y a lo mejor un tumor que no tiene mucha carga de mutaciones, pero los genes que tiene los tiene muy expresados, ¿no? Y a nivel de RNA podríamos ver que el tumor está expresando unas características concretas que le hacen tener una agresividad u otra. O sea que yo creo que el RNA está muy poco explotado quizá y quizás sea donde más tengamos que estudiar y avanzar para conocer estos cánceres que no tienen ninguna mutación. Otra situación que nos ocurre bastante frecuentemente y sobre todo que crea ciertas dudas a la paciente es en el transcurso de un tratamiento, aunque sea igual, una hormonoterapia en combinación, quimioterapia y demás, mientras está recibiendo ese tratamiento, llegan los resultados de, por ejemplo, una secuenciación, una biopsia líquida, vemos una mutación que puede ser accionable, o sea, que se tiene un tratamiento específico para tratarla. Y en ese caso, ¿cómo lo abordamos? Bueno, esto es muy interesante porque, como dices, genera muchas dudas. En oncología es muy importante que si estás recibiendo un tratamiento en ese momento, seguro que es porque es el mejor que hay para ti en ese momento. Entonces, si encuentran una mutación en curso de un tratamiento, abandonar ese tratamiento el tratamiento que estás llevando por uno nuevo puede ser incluso más perjudicial que mantenerlo, ya que tú nunca sabes cuánto tiempo va a durar la eficacia de un tratamiento. Fijaros el caso de Isabel, ¿no? Imagínate que le encontramos una mutación y le quitamos el trastuzumab y el pertuzumab. A lo mejor le hubiéramos perjudicado más que beneficiado. Entonces, esto ocurre mucho en las pacientes que tienen tumores metastásicos con receptores hormonales positivos, que aparece hasta en un 40% la mutación en PI3K, pero no hay que tomar una decisión en ese momento. Esa mutación nos sirve solo para el futuro, solo si el tratamiento que llevan deja de ser eficaz. Entonces, nos abre las puertas a un arma más, que son estos fármacos que van contra esta mutación. ¿Y todos los paneles son iguales? O sea, ¿se estudian los mismos genes o pasa como en la biopsia líquida, que depende mucho de cada panel? Depende de cada panel. De hecho, bueno, hay posibilidad de estudiar un gen único en muchos hospitales. Se está implementando el estudio exclusivo de PI3K porque es una mutación que tiene ya un tratamiento o que va a tener un tratamiento dentro de poco aprobado probablemente y con una tecnología similar únicamente se aborda un gen. Sin embargo, existen paneles más amplios como los paneles comerciales, tipo el Foundation, que es el que más conocemos, o quizá a muchos pacientes les suene el programa Aurora, que también es un programa que ha secuenciado muchos tumores. Entonces, cada panel puede tener un número de genes. Hay paneles que son muy amplios y en general van a tener los genes más importantes en la biología del cáncer de mama. Y luego, por ejemplo, Foundation o Aurora, pues secuencia cientos de genes, ¿no? Y sin embargo, quizá para una medicina de precisión
para el día de mañana, con 3 o 4 genes que sabemos que pueden tener un tratamiento en los próximos años, sea suficiente. Pero bueno, cuanto más mejor, ¿no? Y lo que he dicho, a lo mejor identificamos una mutación para la cual hoy no hay un tratamiento y de aquí a 5 años sí que lo hay. Entonces, tener eso en tu archivo, en tu historial, pues te puede abrir muchas puertas en el futuro. Yo ya le he preguntado muchas cosas a Isabel. No sé si Isabel nos quiere preguntar algo a nosotros. Sí, me gustaría preguntaros una cosa. Yo, el tratamiento que llevo es inmunoterapia. La vacuna del COVID no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, yo sé que me la puedo poner y que de hecho me la van a poner, pero no va a haber mucha, o sea, no habrá interacción entre los medicamentos, no. A ver, el trastuzumab y el pertuzumab en general no se interaccionan con nada. Es decir, nada más que para lo que tienen que servir, ¿no? Eso es. Para aclarar un poco sobre la inmunoterapia, a ver, inmunoterapia es un concepto muy amplio, como puede ser quimioterapia. Es decir, dentro de inmunoterapia hay múltiples tipos de fármacos. En tu caso, se considera un tipo de inmunoterapia porque no dejan de ser anticuerpos, es decir, anticuerpos que van dirigidos contra una proteína que es la HER2 y que tu tumor sobreexpresaba. Hay otros tipos de inmunoterapia diferentes a lo que son los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y el pertuzumab. Por ejemplo, hay fármacos que lo que hacen es activar las defensas del propio paciente para atacar el tumor. Y luego pues existen otros, ya no diría fármacos, sino incluso terapias en desarrollo que lo que hacen incluso es modificar las propias defensas del paciente para que también ataquen al tumor. No solo a través de fármacos, sino de otras técnicas. Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Y ahora me gustaría presentar a la doctora Ana Casas, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, presidenta de la Fundación Actitud Frente al Cáncer, coinvestigadora del estudio HOPE, coinvestigadora principal y además miembro honorífico de la Junta Directiva del Grupo SOLTI. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos y a los que estáis hoy aquí atendiendo este taller para pacientes. Aparte de todo lo que ha dicho Tomás, yo lo digo porque nunca lo oculto, yo también soy paciente de cáncer de mama y quizás también por esta condición tengo una especial sensibilidad, lógicamente, por el cáncer de mama y por todo lo que conlleva y toda el cambio en la vida que nos produce a las personas, aunque no tengo un cáncer de mama metastásico, eso no significa que no entienda de primera mano estas expectativas y este miedo, muchas veces, este afrontamiento de la vida, de las dificultades que sucede en el cáncer de mama metastásico. Como ha dicho Tomás, yo soy co-PI con el doctor Alex Prat de este estudio, que es el proyecto HOPE, que es un proyecto que surge de la... Un momento. Bueno, perdón por este lapsus. Este es un estudio que surge precisamente de un conocimiento, de una comunicación entre pacientes y profesionales, de una expresión de las necesidades, de las expectativas y de los miedos, en definitiva, de las pacientes con cáncer de mama metastásica que se enfrentan, dependiendo de los tipos y los casos, no todos los pacientes son iguales que Isabel, se enfrentan en multitud de ocasiones a múltiples líneas de quimioterapia, muchas veces sin tener un biomarcador específico, sin saber. Entonces, las pacientes empoderadas, las pacientes que conocen, que saben y que se han preocupado de estudiar las alternativas disponibles, pues surge esta interconexión con los profesionales para ahondar un poco más en el conocimiento de las alteraciones que tienen de forma individual los distintos tipos de cáncer de mama y cómo esto pues permite acceder en algunos casos a un tratamiento específico, un tratamiento dirigido, es decir, a una oncología de precisión. Desde el principio esto empezó a hablarse y a gestarse con las pacientes de cáncer de mama,
especialmente con la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, la Fundación Actitud Frente al Cáncer, empezó a gestarse y a hablarse y a expresar todas estas preocupaciones y anhelos que se tenían en el año 2018, y en el año 2019 se hicieron las primeras aportaciones económicas para el HOPE. El HOPE se empezó a preparar en el 19 y se hicieron las primeras aportaciones económicas que precisamente vinieron de la mano de asociaciones de pacientes. Estas 3 asociaciones que tenéis en la primera parte: Cáncer Mama Metastásico, Actitud Frente al Cáncer, y la Asociación SARAI, que es la Asociación de Cáncer Mama de Pamplona, pues hicieron las primeras aportaciones para poner en marcha este programa. Y este programa se puso precisamente por esta reclamación de las pacientes de la necesidad percibida de tener más y mejores tratamientos para el cáncer de mama metastásico. Con estas expectativas de las pacientes y el conocimiento a nivel científico que ya teníamos en SOLTI, que ya habíamos hecho en distintos proyectos del Biomarker Program, que luego explicará Tomás cuáles son los programas en SOLTI, pues dentro de este Biomarker teníamos pues una experiencia muy reciente, que era el estudio Ágata. También había participado SOLTI en el estudio que ha comentado Pablo, el estudio Aurora. Lógicamente había la experiencia de los biomarcadores. Pues esto de la utilización de biomarcadores en cáncer de mama y de los paneles de secuenciación de múltiples genes. Entonces, todo esto unido, bueno, pues hizo ir preparando el programa HOPE, y contamos después con un impulso muy importante económico de la industria farmacéutica a través de Foundation Medicine de Roche, que nos proporciona los kits que proporciona los test los de Foundation One, que son los test que se hacen para la biopsia sólida, con la colaboración. Hacemos el test de Guardant 360 de biopsia líquida y con una aportación muy especial de Novartis, y toda esta conjunción de factores ha hecho posible que unidos pacientes, la academia, es decir, un grupo académico de investigación como SOLTI, la industria farmacéutica, hayamos tirado para adelante con este proyecto HOPE, que lanzamos el pasado 13 de octubre, que fue el día de cáncer mama metastásico del año pasado, de 2020, se lanzó este programa. Este programa, HOPE, que se lanza en ese momento, pues desde un primer momento perdonad, pero tenía mal el teléfono. En este proyecto, desde el principio, las pacientes que pueden participar pueden ser tanto mujeres como hombres, sin distinción. Ya sabéis que también hay una proporción pequeña de hombres con cáncer de mama metastásico. Son pacientes que estén a punto de recibir o que vayan a recibir tratamiento para su enfermedad en fase avanzada, que tengan una disponibilidad de muestra del tumor. En general se prefiere la lesión metastásica, pero no siempre hay biopsias metástasis, y de recoger una sangre de muestra, una muestra de sangre, que esto es posible siempre. Y la enfermedad, no hay limitación, como en otros ensayos clínicos, la enfermedad puede ser medible o no, y tener una calidad de vida inferior o igual a 3, es decir, una calidad de vida aceptable, que tenga expectativas. Entonces, ¿cómo funciona HOPE? Desde un principio, esto es un brevísimo repaso de hacerlo de paso por HOPE, que todas las pacientes que habéis participado lo conocéis, y muchas otras también. Entran las pacientes o los pacientes con cáncer de mama metastásico. Se entra a través de una app. Lo que tiene de novedoso este estudio es que es un estudio en el que la paciente directamente entra, no tiene que esperar que sea su oncólogo el que le diga de entrar. Entra la paciente en el estudio a través de la inclusión en una de sus datos clínicos. Esto es un tema muy, muy importante, que los datos clínicos y todos los ítems que se reflejan en esa app para la entrada del paciente se recojan bien, porque si no, esto da lugar a una serie de problemas y de retrasos en el funcionamiento
del proyecto. Una vez que esto se ha realizado, firma un consentimiento informado para la extracción analítica de la muestra, la extracción de sangre para hacer el test de la biopsia líquida y para que se pueda recoger su tumor en el servicio de anatomía patológica del hospital donde se haya hecho la biopsia. Esto se hace a través de un laboratorio externo que es SYNLAB. Entonces, en SYNLAB está el consentimiento informado, se firma y se puede hacer la extracción y recoger el tumor que se encarga SYNLAB. Ahora veremos, también aquí puede haber algunas veces hay un escollo, hay un stop en el tema de la recogida del tumor. Este tumor que se recoge se manda para un control de calidad al Hospital Clínic de Barcelona y de allí se envía a Foundation para hacer el estudio de la muestra tumoral y, por otra parte, la extracción de sangre se manda directamente a Gardan para hacer la biopsia líquida. Con los resultados de estos dos pruebas, tanto en la biopsia líquida como en el tumor, con el resultado de los análisis moleculares de los distintos de la secuenciación de estas muestras, se remite al propio programa, a la propia plataforma del estudio HOPE, se envían los informes moleculares y esto junto a los datos clínicos que se han recogido previamente en la app, pasa todo al Molecular Advisory Board, que es un comité de expertos en donde se van viendo y analizando caso por caso cada uno de los tumores y de los pacientes que ya se han analizado. En este momento, en este camino, es muy importante tener en cuenta al oncólogo que está tratando a la paciente porque hay muchos problemas, muchos datos adicionales, mucha conexión que hacer en las propias características del tumor, de lo que está tratando, de la experiencia en los tratamientos, de la experiencia a lo largo de la trayectoria de este tumor. Y aquí es muy conveniente que el oncólogo esté también informado y esté participando activamente. De hecho, al oncólogo se le invita, al oncólogo de la paciente que se analice en este comité cada vez que nos reunimos, se le invita a que pueda, a que esté y a que esté participando con su opinión. Con todos estos datos recogidos, analíticos y clínicos, se emite un informe con una recomendación de tratamiento en las determinaciones que se han encontrado específicas tanto pues, en la biopsia líquida o en la biopsia sólida. Se emite un informe con mayor o menor profundidad o extensión dependiendo de las características que se hayan hallado en las determinaciones. Es un estudio que está previsto incluir 600 pacientes en 3 años y que nos han superado las previsiones largamente. Es decir, las previsiones eran que se incluyeran 200 pacientes al año y en los primeros casi menos de 2 meses, en el mes y medio, pues prácticamente se han incluido el total correspondiente a 2 años. Es decir, que llevamos una expectativa muy superior a lo que teníamos previsto y esto ha hecho que, hemos tenido que hacer una parada técnica para corregir todos los datos, seleccionar, analizar, parar, es decir, dar tiempo a poder hacer esto. Estaba toda la sistemática y todo el engranaje de HOPE preparado para que fueran 200 al año y fijaros que aquí se ve que actualmente tenemos 400 y lo que correspondería a este momento en el que estamos serían 84. Es decir, llevamos un exceso de 315 pacientes incluidos y esto nos ha hecho decidir hacer una parada técnica y estamos poniendo todos estos datos al día con objeto de ofrecer la mejor información y el mejor asesoramiento posible en los casos que ya han sido incluidos.
En las características de las pacientes que han entrado hasta ahora, fijaos que bueno, hay un rango muy amplio de edades, pero que las pacientes por debajo de 40 años pues es un porcentaje que no es un porcentaje despreciable, es un porcentaje pues, relativamente alto, son pacientes muy jóvenes, casi un 10%, pero el grueso, el fundamental, está entre las pacientes de 40 a 60 años, es decir, que hasta 60 años tenemos un 85% de pacientes por debajo de los 60 años. Quiere decir que aquí estamos viendo cómo hay un sesgo de entrada de las pacientes mayores de 60 años. Esto puede ser porque la edad puede ser un factor limitante, no limitante en sí, sino limitante en cuanto a la capacidad de conocimiento, de saber y de poder acceder. Es decir, tenemos que tratar de que haya más pacientes por encima de los 60 años que entren, porque si no, no sería equitativo. Por otra parte, vemos que este es un estudio que surge del empoderamiento de las pacientes que per se, de forma individual y proactiva, contactan y entran en la plataforma de Hope. Y bueno, la implicación del oncólogo todavía no es todo lo alta que nos gustaría que fuera. Es decir, a día de hoy hay un 62% de oncólogos que están implicados con las pacientes. Esto es muy recomendable que aumente y es muy recomendable que las pacientes se pongan en contacto, sepan, informen al oncólogo de qué es lo que están haciendo y de que han participado en el programa Hope. La distribución por comunidades autónomas también es un poco desigual. Ahora mismo hay comunidades autónomas en las que todavía no hay pacientes incluidas. Seguramente puede haber sesgos en la información de las pacientes, puede haber una menor captación de pacientes, menor implicación. Lógicamente, en las provincias mayores, en Madrid, en Barcelona, es donde hay una mayor participación, siguen Valencia, Sevilla, pero nos gustaría que esto fuera un panorama más homogéneo. Es decir, vemos cómo en provincias más limítrofes o en provincias más pequeñas o así hay una menor participación. Posiblemente la información no llega de forma similar a todos los rincones del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a los números de las pacientes y cómo están distribuidas, tenemos que de las 399 pacientes que están registradas, se han incluido ya 350. Estas 350, las otras no pueden ser incluidas porque son fallos de screening. Hay 4 pacientes que han fallecido. Hay 28 pacientes que podrían entrar, pero no han contestado, les faltan datos del formulario de consentimiento informado o de datos clínicos. Y de estas pacientes incluidas, de estas 350 pacientes incluidas, se han hecho 207 extracciones para biopsia líquida, de las cuales se han recibido prácticamente todos los resultados, todos los informes de las muestras que se han realizado ya. Es decir, es bastante rápida la emisión del informe de la biopsia líquida. Pero tenemos un problema y es que el ADN detectado en la circulante, en la sangre, en la biopsia que se manda, no tenemos un porcentaje que se ajuste a lo que cabría esperar en DNA detectado. Esto pasa porque posiblemente, ahora lo veremos, y ha sido una de las preguntas que se le ha hecho a la doctora Olga antes, porque no se ha hecho posiblemente el análisis en el momento oportuno. Se han hecho análisis en pacientes que estaban siendo controladas, que estaban en tratamiento, que estaban en control, que estaban estables, y entonces no se ha detectado. Esto es una pena porque son muestras, son detecciones, son test que se pierden y que lo importante y lo necesario sería aprovechar todas estas muestras. Esto es perder la oportunidad de detectar este ADN periférico. Por eso, desde el programa Hope, desde la central de Solti,
se mandan emails permanentemente a las pacientes explicando cuándo es el mejor momento para realizarse la extracción de sangre. Y este mejor momento para realizarse la extracción es precisamente cuando el tumor está en progresión y preferiblemente sin tratamiento, pero si no se puede dejar de poner el tratamiento, debería de haber transcurrido 3 semanas desde el último tratamiento que se ha puesto. Por eso es muy importante que la paciente contacte con el oncólogo, haya una estrecha comunicación para hacer mucho más rentables todas estas pruebas que se están utilizando. En cuanto a los bloques de tumor, tenemos que salvar un escollo, todavía nos falta por mejorar una serie de situaciones que se están produciendo en los hospitales, y es que es difícil a veces la entrega del bloque de tumor por parte del Servicio de Anatomía Patológica. Los bloques de tumor, las biopsias que se recogen de los tumores, sabéis que se guardan, se analizan y luego se guardan, se almacenan en los servicios de anatomía patológica, que es el garante de que esas muestras se utilicen adecuadamente, y porque son algo personal de los pacientes, ¿no? Los pacientes se depositan, tienen la confianza de tenerlo ahí. Pues en la salvaguarda de esta confidencialidad y en la salvaguarda de este derecho de la paciente a tener el tumor, muchas veces hay un retraso precisamente desde el Servicio de Anatomía Patológica para entregar esa muestra de tumor, porque además, aunque lleve el consentimiento informado y va a buscarse desde un laboratorio ajeno, desde SYNLAB, y a veces hay alguna dificultad. Hemos hecho ya un acuerdo con la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y desde que se ha hecho esto ha habido un aumento muy importante de la entrega de los bloques de tumor para poderlos analizar, porque ya los patólogos entienden y saben que estamos en un proyecto que es de utilidad para todos, para la investigación, para los pacientes, y se están ya facilitando estos bloques. De tal forma que actualmente, de las 350 pacientes que están incluidas, hay 202 bloques pendientes. De estos 202 se han mandado 150 bloques al Servicio del Control de Calidad de los Bloques en el Hospital Clínic de Barcelona, y de ellos ha habido 31 bloques valorados, es decir, que no cumplían los requisitos como para hacer el análisis, y se han enviado a Foundation para hacer Foundation One. Se han enviado 114 bloques, de los que ya tenemos 60 resultados. De ellos hay 60 que ya han mandado los resultados. Como veis, este es un análisis, una parte del proyecto que está yendo un poco más despacio, pero que no obstante ha habido un incremento en la velocidad de hacerlo bastante grande desde que tenemos estos acuerdos y esta relación con anatomía patológica para incrementar la celeridad del envío. Cuando se tienen los datos clínicos y se tienen los datos de la biopsia líquida de Guardant 360 y los datos provenientes de Foundation One, con todo esto se pasa a este comité de expertos para analizar, ya con todos los datos completos y los datos clínicos, para analizar toda la información que hay de esa paciente, y entonces se emite un informe desde el MAP, que es este comité. Desde el MAP se emite este informe. En este informe se emiten los informes de la biopsia líquida, el informe de la biopsia sólida, el informe correspondiente del MAP, y se explica a estas alteraciones que se han podido encontrar y que se han ido detectando en cada una de las pacientes de forma individualizada. Se le recomienda, porque a nivel del SOLT, dentro de la plataforma, se hacen un estudio de cuáles son los ensayos clínicos que se adecúan más a estas mutaciones específicas que se han encontrado en cada paciente, y de aquí salen los informes específicos. Ya se han mandado, a fecha de la semana pasada, 46 pacientes finalizadas y 46 pacientes a los que se les ha enviado ya el informe de MAP. Esperamos que con el incremento de los resultados de las biopsias sólidas de los bloques, ir
progresivamente y en las próximas semanas aumentar bastante este número, porque lo que más ha parado el envío de estos informes del MAP precisamente ha sido el tema de la biopsia sólida. Estos son los datos tal cual estamos realizándolo. Queremos hacer de una forma sistemática una presentación de la evolución del HOP, de la evolución de los datos, de la entrada, de la secuencia de los pacientes, es decir, para que permanentemente haya una información real de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está, cuáles son las mejoras que se necesitan, cuáles son los logros que se están consiguiendo, cuáles son los datos evolutivos de qué es lo que está pasando, con una absoluta plasmación de la realidad de qué es lo que se está haciendo dentro del HOPE. Y para concluir las recomendaciones, pues comentaros lo que acabo de decir, que hay una parada técnica ahora mismo. Tenemos un exceso de 316 pacientes a fecha de hoy sobre lo previsto y sobre incluso al presupuesto económico, porque el presupuesto económico está previsto, pensado para hacerlo a siguientes años, es decir, que estamos teniendo un sobreexceso, una sobrecarga de trabajo que aún así todo estamos sacando adelante y que queremos seguir sacando en la medida de lo posible, pero saber que hay eso. De frente a los 80 y tantos pacientes previstos a esta fecha, tenemos 400, es decir, un exceso de 316 pacientes que es muy laborioso de manejar porque son muchísimos datos que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar y que hay que poner en conjunto, ¿no? Y además, de todas formas, si hay algún caso urgente de determinados pacientes, no está cerrado. El que hay una parada técnica no significa que algún caso urgente se pueda poner en contacto con Solti para abrirle en concreto para un problema, para una situación específica determinada. Es de recomendar, y desde aquí quiero decirlo, para que no haya fallos y para facilitar esta inclusión y este seguimiento, este funcionamiento del proyecto, seguir estrictamente las indicaciones para que puedan incluirse todos los datos en la que la paciente, y aquí otra vez se pide la colaboración del oncólogo, la paciente debe estar en conexión con el oncólogo para poder incluir los datos en la app de la forma más adecuada posible. Es muy importante tener la disponibilidad de la muestra del tumor. Hay veces que hay pacientes que han ido a hablar personalmente con el propio servicio de anatomía patológica para decir que, bueno, que sí, que este es su tumor y que quieren entrar en este ensayo y que llevar su consentimiento informado. Es preferible que sea la lesión metastásica, pero no siempre hay muestra de lesión metastásica y, bueno, se permiten también las muestras del tumor primario. Aquí os pongo lo que he comentado antes, los acuerdos con la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Es importantísimo seguir las indicaciones para recoger la muestra de sangre, que la habéis visto en la diapositiva anterior, pero que se manda desde Solti, se mandan estos emails con estas indicaciones. Conveniente, ya lo hemos dicho varias veces, estar en comunicación con el oncólogo para el mejor seguimiento, para participación en el programa, para que el propio oncólogo participe en este comité, en este MAP, para facilitar además luego el acceso a ensayos clínicos, porque es posible que se recomienden ensayos clínicos que a lo mejor no estén en el hospital, pero se puede poner en contacto con el hospital, es decir, favorecer la interacción y favorecer el que la paciente que se ha encontrado una mutación que sea accionable y que se puede beneficiar de un ensayo clínico no se pierda por una razón de que no se encuentre la forma adecuada. Y pensemos que este proyecto HOPE es un proyecto hecho por todos y para todos, pacientes, clínicos, investigadores, la industria farmacéutica, que todos nos vamos a beneficiar de ello fundamentalmente porque se va a generar un mejor conocimiento en el cáncer de mama. No siempre las pacientes que participan van a tener la oportunidad de acceder a un tratamiento. Esto las pacientes que están participando lo saben. Muchos casos tendrán oportunidad de acceder a nuevos fármacos, a fármacos diana específicos, a una oncología de precisión, pero no siempre se van a encontrar mutaciones accionables, ni siempre va a haber fármacos para las mutaciones que se encuentren, ni siempre se encuentran mutaciones. Es decir, esto es un trabajo que hacemos hoy, que las pacientes participan, pueden tener unos beneficios hoy, estas pacientes que participan, pero qué duda cabe, esto va a ser un beneficio para
el mañana para todas las pacientes venideras para un mejor conocimiento del cáncer de mama. Tenemos un panorama de desarrollo de fármacos muy importante ahora mismo y precisamente por esto este trabajo y este esfuerzo que le estamos dedicando hoy y esta solidaridad y esta generosidad por parte de las pacientes de compartir datos moleculares y clínicos, aún incluso sin que haya un beneficio esperable para muchas de las pacientes en este momento, desde luego sí que va a ser esta generosidad y este compartir los datos sí que va a ser un beneficio para la ciencia, para el mejor conocimiento y para mañana. Para mañana de la oncología en general, por supuesto, porque va a repercutir, y del cáncer de mama. Y quiero acabar con estas palabras del doctor Baselga, que es un excelente investigador, un investigador visionario que ha tenido un empeño enorme durante toda su vida en desarrollar fármacos y en mejorar el tratamiento y la calidad de vida del cáncer en general, pero sobre todo del cáncer de mama, y que recientemente nos acaba de dejar. El pasado día 21 falleció por una enfermedad. Él, que se había empeñado permanentemente en conseguir mejores y más tratamientos para el cáncer, una enfermedad tan importante, precisamente fallece de una enfermedad para la cual no hay un tratamiento específico, lo cual no deja de ser una paradoja del destino. Nunca sabemos dónde lo tenemos. Y esta frase es muy importante y es muy motivadora, muy importante para las pacientes y para Audio Hope. Creo que tenemos por delante 10 años de enorme mejora en la supervivencia y lo haremos gracias a todos los fármacos que estamos desarrollando. Y estos fármacos que se están desarrollando porque estas mutaciones en los tumores estamos estudiándolas, estamos detectando cada vez mejor y estamos cada vez más individualizando, conociendo y profundizando en la biología molecular del cáncer de mama, que es lo que permite el desarrollo y la aplicación de una oncología de precisión. Aquí os dejo, lo habrá preguntas, intentaremos responder a todas si tenemos tiempo y nos dejan, y desde luego, disculpad, me da una vergüenza horrorosa el problema que he tenido del teléfono, pero me ha superado, ha sido superior, ha sido un fallo que yo he cometido con esto. Perdonad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, voy a explicar rápidamente un poco qué es el Grupo Solti, porque a veces se genera un poco de dudas lo que hacemos, si es una empresa farmacéutica o exactamente a qué nos dedicamos, y pasamos rápidamente ya a la parte de preguntas para responder algunas preguntas que nos han enviado y otras que estamos leyendo en el chat. Solti es un grupo académico sin ánimo de lucro que está dedicado o está dirigido a la investigación clínica, principalmente en el cáncer de mama. Lo componemos más de 400 especialistas, no solo oncólogos médicos, sino también hay radiólogos, anatomopatólogos, gente que se dedica al laboratorio, y que estamos repartidos por 80 centros hospitalarios, la mayoría en España, pero también tenemos centros en Portugal, en Francia y en Italia. Y llevamos más de 25 años, llevan más de 25 años dedicados a esta misión, que es principalmente cambiar el paradigma de la investigación clínica y hacer una investigación, lo que llamamos más translacional, es decir, una investigación dirigida principalmente a partir del conocimiento del tumor y buscando explicaciones al por qué hay cosas que funcionan y al por qué hay cosas que no funcionan. Tenemos una junta directiva que está compuesto por 9 oncólogos también repartidos por diferentes centros españoles, que son los que veis en la diapositiva y a los que muchos conoceréis. Y lo que hacemos principalmente es desarrollar o hacer diferentes tipos de estudios y ensayos clínicos. Desde el estudio HOPE que ha explicado Ana, que es un estudio y que ahora comentaremos otra vez, pues que es un poco disruptivo y que cambia un poco el paradigma habitual del ensayo clínico habitual, donde está focalizado en unos centros específicos, a ensayos clínicos de toda la vida, como los que hemos comentado con Isabel. Empezamos por una idea que generalmente viene de nuestros socios, de los asociados al grupo, y a partir de ese desarrollo del concepto, de ese desarrollo de la idea, la ponemos en marcha
y a partir de ahí se hace toda la gestión del ensayo clínico dentro del grupo, desde lo que es la escritura del protocolo, a la monitorización de los datos, la parte regulatoria, etc., etc., hasta que conseguimos unos resultados que nos dan pie a las comunicaciones y a la presentación de esos resultados y en general lo que esperamos es a partir de esos resultados enlazar con el siguiente ensayo, con el siguiente estudio que nos permita continuar con la investigación y lo que estamos viendo. En general tenemos tres tipos grandes de estudios o de ensayos. El primero que voy a comentar es el que sería el Biomarker Program, que lo que buscamos principalmente no es tanto el estudio de un fármaco, sino pacientes que están tratadas o tratados de una forma específica, pues buscar explicaciones, es decir, por qué hay un grupo de pacientes que responde y hay un grupo de pacientes, por ejemplo, que no responde. Y buscar un biomarcador que nos permita seleccionar mejor a los pacientes dentro de ese tratamiento, pues si son pacientes que tienen más probabilidad de responder para que reciban esa terapia o si tienen menos probabilidad de responder o ninguna posibilidad de responder para buscar otras opciones. Luego tendríamos lo que serían los ensayos clínicos habituales, es decir, ensayos clínicos en los que buscamos o testamos diferentes terapias, fármacos o estrategias, ya sean o, por ejemplo, porque disminuimos el número de fármacos que utilizamos para disminuir la toxicidad, o buscamos nuevas combinaciones, o a partir de una idea del Biomarker Program, es decir, descubrimos un biomarcador que puede predecir la sensibilidad a un tratamiento, pues desarrollamos un ensayo clínico para testar solo en esa población un fármaco en concreto. Y luego tendríamos lo que sería un Window Program, que son ensayos en los que se realizan estudios, ya sean en sangre o en tumor, antes y después de un tratamiento. Por ejemplo, pues sacamos una biopsia líquida en primera línea del tratamiento de ciclinas y a las 4 semanas sacamos una segunda biopsia líquida. Y como ha dicho Olga, las pacientes que se le disminuye el ctDNA son pacientes que tienen más probabilidades de responder y las pacientes que les aumenta o se permanece estable son pacientes que en general tienen peor respuesta a los tratamientos con ciclinas. Pues en ese grupo de pacientes con peor respuesta, pues buscamos nuevas acciones terapéuticas. Y esto era un poquito lo que quería resumir en 5 minutos. Y dicho esto, pues pasamos a las preguntas con la doctora Ana Casas. Hola, Ana. Hola. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hay muchas preguntas en relación, y también lo entiendo, a cuándo abriremos el registro de pacientes y creo que, bueno, entre los dos lo podremos explicar y responder. Lo abriremos lo antes posible. Como bien has explicado, teníamos planeado incluir 400 pacientes en 2 años. El hecho de incluir 400 pacientes en 6 semanas hace que nuestra primera prioridad sea dar salida a todos los resultados, a todos los informes y a todos los maps que tenemos ahora mismo. En el momento que veamos que podemos pasar este cuello botella, se volverá a abrir el registro. No sé si te han llegado comentarios o quieres especificar algo más en este tema. No, sí, básicamente es eso. Es decir, ahora mismo no tendría sentido con la cantidad de pacientes, de datos pendientes que hay por esta sobrecarga y por este sobreexceso sobre las previsiones, no tendría sentido tenerlo abierto porque se acumularían, es decir, no es posible hacerlo. Por tanto, bueno, pues lo mejor es esperar a que esté resuelto y que desde luego va a ser el mínimo tiempo posible porque se está haciendo con una cierta premura y estamos intentando dar salida lo antes porque, bueno, son muchas las pacientes, hay personas que están esperando y que para intentar que esto no genere incertidumbre, el tener los resultados de esto, las pacientes que ya se lo han hecho. O sea, nuestro interés es hacerlo a la mayor brevedad posible. Otra pregunta que quería contestar, que también he visto y que suelen preguntar, es si se pueden realizar los test de Foundation One sobre biopsia ósea. A ver, dentro de los diferentes tipos de biopsias que existen en la práctica clínica habitual, es verdad que la biopsia ósea suele ser la menos rentable. Además, el hecho de poder realizar o no un estudio genético sobre la misma viene muy determinado por las técnicas que se han utilizado para procesarlas. Es decir, normalmente un tejido blando, mama, hígado, pulmón, se trata únicamente, se parafina. Se pone formol y se pone en un bloque de parafina. El problema es que la biopsia ósea hay que descalcificarla previamente y en el proceso de descalcificado se alteran muchas de las propiedades del tumor.
no es imposible obtener un resultado de Foundation One o de otras secuenciaciones de biopsia ósea, pero sí que es mucho más complicado. Y en general, la tasa de fallos, como ha dicho Pablo, de por ejemplo que el DNA no sea lo suficiente, bueno, que no pase el control de calidad, que el DNA extraído no sea el suficiente o que la secuenciación no lea bien la secuencia del DNA, en general es mucho mayor en la biopsia ósea que en otro tipo de biopsias. Hay otras preguntas que están viendo el foro. Yo lamento que haya preguntas que se hayan enviado, que nos estén haciendo, pero que son muy específicas y que creo que antes de contestar las preguntas deberíamos empezar por un background que es un poco difícil en este foro. Sí que puedo contestar a una de esas preguntas en relación al tratamiento de inhibidores de ciclina hasta inhibidores de ciclinas. A ver, eso en general no es una práctica clínica habitual. En pacientes seleccionados o dentro de un ensayo clínico se podría valorar, pero en general a la progresión de inhibidores de ciclinas no suele ser la práctica más habitual, entre otras cosas porque los inhibidores de ciclinas son unos fármacos relativamente nuevos y hay poca experiencia a la provisión de los mismos. Entonces, fuera de ensayo o en pacientes no seleccionados, en general no se suele utilizar. Sí que nos hacéis muchas preguntas. Quería añadir en esto de la biopsia ósea, que es una pregunta que sale con relativa frecuencia, que la ventaja que tiene HOPE es que se hace biopsia sólida y biopsia líquida, es decir, que tenemos la opción de capturar muchísimas alteraciones moleculares en la biopsia líquida. Esa es una de las razones por las que se utilizan ambas biopsias. Es decir, que tampoco hay que preocuparse excesivamente en el caso de que la biopsia ósea no pueda ser procesada de la forma mejor posible, que no sea rentable después. Hay una biopsia líquida que ayuda a conocer esto. También quería explicar o especificar que en el caso de necesitar saber cómo está el resultado de un tumor específico o cómo está la situación de un caso específico, sí que hay un email al que os podéis dirigir y desde la oficina hacen todo lo posible por hacer las cosas lo más rápido posible y dar contestación al mayor número de preguntas. Y no sé si me he dejado alguna pregunta. Y luego sí que es verdad que como decía Ana, y a lo mejor, a lo mejor es un poco la delimitación del programa, claro, al acceder todo a través de plataformas más electrónicas, más aplicaciones y demás, pues es verdad que llegamos a un segmento de la población mucho más habituado a las redes sociales, por decir una forma, que a un segmento de la población que es más difícil llegar porque estamos habituados a este tipo de aplicaciones. Dicho esto, desde que empezamos todo el HOPE, es un aprendizaje continuo para intentar mejorar y por lo tanto, iremos aprendiendo e intentaremos hacer que las cosas sean lo más rápido posible y lo más fáciles posibles para todos. No sé si Ana quería comentar algo más. No, yo quería dar las gracias a todas las pacientes que están entrando y a todas estas pacientes que están ahí todavía esperando porque, no les han llegado los resultados. Están teniendo la paciencia de esperar, algo que a veces no, puede ser un poco aumentar una cierta incertidumbre, pero que todas sepan que estamos trabajando para intentar hacerlo lo más rápido posible y que no tenemos a ninguna en el olvido, que nuestro interés es hacerlo a la mayor brevedad. Daros las gracias por la comprensión y por la espera, que en algunos casos puede resultar un poquito enojosa. Yo sé que todas las pacientes estáis poniendo de vuestra parte lo mejor para que esto salga. Sé que muchas veces esto implicará a lo mejor ir al hospital, ir al servicio de anatomía patológica, y una insistencia para salvar algún pequeño escollo que pueda haber. Y animaros a que estar en contacto y en conexión permanente con la oficina de Solti, con la plataforma HOPE, para salvar cualquier problema, cualquier duda que tengáis. Como ha dicho Tomás, desde la oficina se está permanentemente abierto a recibir comunicación, información, conexión con las pacientes y a solventar todas las dudas y facilitar todo el proceso. Así es que paciencia, gracias y saber que estamos todos en ello y que vamos todos a una con esto.
Pues muchísimas gracias, Ana. Siento si no hemos podido contestar todas las preguntas. Sí que algunas a lo mejor por email serían más fáciles de contestar porque veo que son preguntas mucho más específicas. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes y a todas las pacientes y pacientes que nos han estado acompañando durante esta tarde y recibir un abrazo muy fuerte.